Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario de febrero. El primer punto sería la aprobación del borrador del acta de la sesión del 19 de diciembre de 2018. Sí, en la página 9 del acta no he terminado de entender un poco la redacción, que es, bueno, pues la señora Aguirre destaca la importancia de favorecer la movilidad en la zona de Reval, para lo cual reclama la eliminación de la valla que rodea el actual solar del mercado de Reval, que sí, totalmente de acuerdo, pero luego es lo que ya no he terminado de entender, y la ejecución de una acera provisional más ancha, que es precisamente lo que yo no deseaba, así como la ampliación de la que va desde Arragüeta hasta el Coliseo. Y yo esto precisamente me oponía a ello. Igual has querido decir con la eliminación todo ello, pero es que como se confunden los que estaría a favor o en contra, simplemente por aclarar la redacción. No, simplemente pues, miraremos el vídeo y si hay una corrección pues se realiza. Sí, simplemente es esto, indicar que yo me oponía a la ampliación de lo de Arragüeta Coliseo. Luego, por otra parte, has empleado el lenguaje no inclusivo, porque es que se habla de baserritarras todo el rato y hablas más que los baserritarras que las baserritarras. En 2 ocasiones he podido encontrarte las baserritarras. Creo que hay que cuidar, sobre todo en el caso nuestro, que la mayoría, o sea, por goleada gana las baserritarras, desde luego. Y luego, pues, un escape de a preposición frente a pretérito perfecto, que también lo comentáis tú también, David. Lo mismo, en un informe tuyo, los dos habéis caído, uno por H y otro por la falta de H. Pero bueno, es ya gafes del oficio, perdonad. Bueno, concretar esas aclaraciones, y lo bueno que tenemos un vídeo, porque igual a la hora de transcribir el vídeo es que quien habló dijo los baserritarras, de lo que hay que ver. Quiero decir, es que es continuo. Pero es que quien lo habló dijo eso. Pero en todas las ocasiones. No lo sé, yo no he visto el vídeo. Vale. Ya que lo dice el caso, los dos casos concretos en los que se habla de las baserritarras es porque quien intervino dijo las baserritarras. En todo caso se habló de los baserritarras, Sí, sí. Vale. No es que el secretario no utilice el lenguaje inclusivo, sino quien interviene no lo utiliza. Vale, perfectamente. Vale. Es que me ha chocado mucho por la cantidad de veces que aparece. En caso de subsanar los errores detectados en la página 9 y los errores ortográficos también, que eso sí que hay que subsanar, votaríamos el acta. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Vale. El punto segundo sería las resoluciones de alcaldía del periodo 22 de enero hasta 18 de febrero. Si hay algún comentario sobre las resoluciones, si no, como todos los meses, aquel que quiera profundizar sobre algunas de ellas, que solicite y se irá. Sí. Ez nik bakarrikan eskaera bat, informazio eskaerak eitzen dugu zenian ebazpen hauei buruz, ia posible dan ez etortzia pleno egunian plenua baino bi ordu leno. Ze bestela aukera handirikan ez da egoten informazio hori plenua baino lehen aztertzeko. Ia posible izango litzaken pixkat askartzia erantzuteko denbora. Lo intentaremos. Bien, pasaríamos ya a puntos de dictámenes de comisiones. En primer lugar, la aprobación del Plan Normativo Municipal 2019, como pasó por comisión de institucionales, el listado de aquellas cuestiones normativas y ordenanzas que se elaborarán, se modificarán o se redactarán nuevamente sobre cuestiones normativas. Hay un plan que en la propia comisión se incorporaron 3 cuestiones que, si no estoy equivocado, eran tenencia de animales, participación y transparencia y limpieza viaria, más las que ya venían desde el punto de vista técnico. ¿Intervenciones sobre el asunto? Arratsaldeon. Bueno, como acabas de comentar, tal y como planteamos nosotros en la Comisión de Institucionales, ya se ha incluido participación y ordenanza de animales. Ambas ordenanzas se empezaron a preparar en el 2016 y se quedaron estancadas en el 2017. A ver si este año 2019 le vamos a dar ya aire. Y luego, por otro lado, comentar también que se ha introducido el tema de la ordenanza municipal reguladora de la limpieza viaria,
El Partido Nacionalista en numerosas ocasiones planteó una modificación de la ordenanza viaria. Llevamos desde la Comisión de Servicios, desde luego, no mostraron gran interés. La representante del Partido Nacionalista llevó una propuesta en el 2016 que se ha quedado ahí en el sueño de los justos y, desde luego, así vamos, así vamos. Porque aquí solo se hace lo que nos interesa. En cualquier caso, es de ley que tenemos que aprobar un plan normativo, pero también es voluntad política aprobar y llevar adelante otras propuestas de modificación de ordenanzas. Modificación de ordenanzas que clama al cielo porque están obsoletas, nada adaptadas a la realidad de nuestros días y es lo que procede. Vamos a votar a favor. Pero ya te digo, en cualquier caso, lo que nosotros vamos a plantear es que, y tal como aparece en la propuesta de alcaldía, en la providencia de alcaldía, que se acometa en el 2019, pero asimismo también que haya una planificación temporal para elaborarlas y para que se eleve a su aprobación. En cualquier caso, ese compromiso firme, desde luego, en el Partido Nacionalista Vasco lo adopta ahora y esperamos cumplirlo en tiempo y en forma dicha modificación. ¿Más? Bai, arratsaldeon. Bueno, lan batzorderako 11 ordenantza aldaketa proposatu zenituzten, gero lan batzordean beste 3 proposatu eta 14 dira 2019 izan aldatzia edo berristia edo sortzia aurre ikusten dira udal ordenantzak eta guri honek kezka handia sortzen dozko. Egia da hau, bueno, lege zein behar dan kontu badala, eta azken finean dala una declaración de intenciones, gero ez daualako bete beharrik, eta hauek aldatu beharrian beste alde batzuk aldatu nahi izan eskero aldatu aldiralako, baina gu kezkatu itzen gaitzu honek, ze lan batzordian gogoratu zalako, sartu da adibidez parte hartze ordenantza, parte hartze ordenantza suposatzen da idatzi eta bukatuta eta nunbaitzen dauala, baina ondiokan falta da azkenengo biztarasoa emotia, erritxarri zabaltzia eta onartzia. Guk eskatzen gaitzuana da, udal gobernuan kapazitatea hau guztia aurrera eruateko. Hau da, legislatura osoan parte hartza ordenantza bakarra, ein eta onartu eta martxan jartzeko gaitasunik aukiez badugu, zelan ingo dugu 19 urte bakarrian. Egiza da, ez dagoela inungo bete behar legalik hau guztia aurrera eruateko, baina gorrek eskatzen gaitzu. Eta eskatzen gaitzu, parte hartze ordenantza beti izan da EH Bilduk eskatu daren gauza bat, akordio baten ondorizua izan zen hori lanketa hori guztia itzen hastia, eta uste dugu ardura edo konpromiso politikoa falta izan dela hori bukatu alizateko. Eta aldi berian pentsatzen dugu udalauan hankamotz egongo dela parte hartze arautzen ez daben bitxartzian. Herritxarra gerturatu nahi ditugu udale erabakizetara edo ez ditugu gerturatu nahi. Hori da guk itzen detzagun galdera gure buruari. Hori parte hartze ordenantzakin eta gero aitzatu daben moduan beste bi zeuazen eitzeko oinez diranak eta zerrenda horretan lan batzordean aitzatu ez baziran ez lirateke egongo. Orduan guk eskatzen gaitzuana da gaitzasuna hau guztia aurrera eruateko. Naiz eta bete behar legalik ez egon guk eskatzen gaitzuana da hori. Eta bai dakagu exigentzia parte hartze ordenantza behingoz dauan kajoi horretatik atara amaitzu eta onartzeko irutze jaku herritxarrak enpodera oin behar dirala, baina horretarako tresnak emun behar detzeu zela. Baina moten dau zuen aldetikan konpromiso politikorik ez dagoela horretarako, edo, bueno, ez dakigu jasaitzak edakazuen hori aurrera eseruateko. Orduan gu azten idingo gara, zalantzan jartzen dugulako hau guztia aurrera eruateko gaitzasuna, eta oinarte baseuan konpromisoa beste batzuk aurrera eruateko, eta ez dalako bete. Más intervención. Arrazoia emotetzu eta egisa da, zigenduan lanketa hori parte hartzea ordenantza itxekua, baina mai hortan, bueno, lantalde hortan egon zinezienok gogoratuko dozue zelan parte hartzea ordenantza batetik, pasagoinela parte hartzea eta gardentasuna, parte hartzea informazioa eskatzeko eskubidearen betetzea, gobernu honaren ordenantza, gora eta bera, nik anortzen dut nire hartura, momento baten, 11 buelta eta gira emon ostian zentzua galdu zebalako. Parte hartze, testo bat bai idatzitza dau, biltzen ginean, eta hankaz gora ipintzen genduan berriro, nik berriro be deitzuko dute lantalde hori, eta
baina serio, serio, nik uste dut dano serio joaten ginen bilera horietara, baina lehengo bilera baten finkatzen dugun, zer dan arautu nahi duguna, zer dana eta eredu pila bat eskuartian ibilitza eta Gasteiz eta gero ez dakiz zer, eta bilera horiek nik gogoratzen ditut bastante, zentzua, hasieran zeken zentzua eta zeran bukatu genduan bastante nazmena sortu zala, izenburuakin be, buelta eta buelta ibili ginalako. Baina, honik onartzen dut, nire ardura dela, nik dakatela enbantarauta hori eta berriro hartzeko konpromisu hartzen dut. Yo, por aclarar, porque en aquellos momentos estaba en la mesa sentada, la ordenanza de participación se quedó atascada en junio del 2017. Y sí que anduvimos con distintos conceptos porque estábamos trayendo modelos de aquí, de allá y de aquel. Pero no se fue capaz de retomar y decir, bueno, vamos a ver qué es lo que queremos. O sea, llevamos año y medio sin tomar ningún tipo de decisión sobre la cuestión, ningún tipo de decisión. Y tú tienes modelos, tú que te mueves por el mundo de la participación un montón, tú tienes modelos para hartarte de lo que se están haciendo en otros municipios y de traer los modelos que nosotros queramos adaptar al municipio. Con lo cual, pues año y medio después, yo creo que bien merece sentarse, echarse una pensada y retomar. Porque yo el otro día, que estábamos tú y yo en el mismo foro sentadas, yo el otro día me he dado cuenta que otros ayuntamientos están bastante más adelantados que nosotros en esa cuestión. Y tú ya sabes también. Yo ya sé también, sé que nos invitaron a participar, porque somos un ejemplo. Bueno, es que testuak zentzua galdu zebala dinosue, argi dagoena da kajoi batean ez dabela zentzua berreskuratuko. Gure ustez argi daudala borondate politikoa dauan edo ez dauan. Osa hori da kontua, ezin jako buelta gehiago emon, nahi duguin edo ez duguin nahi, hori da dana. Yo abundo en la misma idea, ni ere azenituko dut, pero tampoco he visto en ti, Miguel, un deseo, una voluntad realmente de poner en marcha. Ponía siempre la itzaki de que hay que publicar primero, hay que oír las alegaciones de la gente, hay que volver otra vez. Pero es que siempre era dar la vuelta a lo mismo y no avanzábamos nada. Y llevábamos 2 años con lo de los animales y con el tema de la participación, que siempre había que preceder una publicación anterior, había que esperar unos plazos, pero es que ¿y cuándo se ponía en marcha el tema? Yo, desde luego, me abstengo porque tampoco me creo que solo por escribir y crear unas tablas estupendas las cosas se solucionan. Yo creo que las cosas se solucionan trabajándolas y poniendo todos los medios para que eso siga adelante. Bueno, si no hay más intervenciones, votaríamos el Plan Normativo Municipal para 2019. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? El siguiente punto sería la adhesión a la Red para la Inclusión Sociolaboral de Debabarrena, que es un documento al cual se propuso incorporarnos en el trabajo a nivel comarcal. Creo que todos conocéis el documento. Si hay intervenciones. Vaya, Arratsaldeon. Bueno, con este convenio se plantea la creación de una red de inclusión sociolaboral, copio literal, porque nos ha gustado el concepto, como espacio estable de coordinación, de colaboración y de trabajo conjunto de agentes en la comarca, con el fin de hacer más eficientes y eficaces las actuaciones o desarrollar propuestas adaptadas a nuestro entorno. También como espacio de diálogo de necesidades en el ámbito de la inserción sociolaboral. Realmente la filosofía a nosotros nos parece muy interesante, sobre todo por 3 cuestiones. La primera es la tipología de nuestra tasa de paro, la tasa de desempleo que hay en Eibar. Todos conocemos que el 70% de las personas desempleadas carece de cualificación, no tiene ninguna cualificación acreditada y necesitan de un enfoque integral. Lo segundo, y ya hemos dicho más de una vez, porque tal y como está configurado en la actualidad, Lanbide no está funcionando para dar respuesta a este tipo de colectivo, a este perfil que tenemos en Eibar de persona desempleada.
y tenemos que buscar respuestas, nosotros creemos que un poco al margen de lo establecido. Y lo tercero, nos hace especial ilusión que por fin se plantee que profesionales de servicios sociales y de desarrollo económico trabajarán conjuntamente codo con codo buscando un mismo objetivo y de forma transversal. Es que creemos que de no ser así, los frutos que vamos a tener en corto o medio plazo no van a ser los deseados. Pero a su vez también, y ya lo dije en la Comisión de Servicios Sociales, nos quedan también un par de dudas tras analizar el documento. Se habla de que se van a localizar lagunas, aspectos a mejorar entre los agentes de la red, pero después, ¿cómo se va a proceder? ¿Solamente se van a identificar las lagunas y nos vamos a quedar ahí? Nosotros sí que pedimos, por favor, que una vez identificadas se den curso, que se haga un seguimiento, que se lleven las propuestas a la Administración que corresponda y que se tenga que adaptar o la normativa en vigor o lo que haga falta, que no solamente se quede en identificación de lagunas. Y después, lo más importante, y es algo ya bastante habitual en DBGESA y con otras agencias comarcales de desarrollo, nos da la impresión de que se estructura la red porque ha caído una subvención. Entonces, lo que nos daría más pena de todo eso es que se deje después una red tan válida como esta huérfana porque se corte una subvención. Entonces, sí que pedimos compromiso de que la red se mantenga establemente y que sea una de las primeras funciones de la red. Cómo buscar la estabilidad y la duración en el tiempo y que no dependa de una subvención. A pesar de estas dos últimas dudas, nosotros daremos el voto favorable. ¿Más intervenciones? Bueno, nosotros también vamos a dar el voto favorable. En cualquier caso, desde el Partido Nacionalista siempre hemos hemos colaborado en que se disminuya el grupo de personas que están en situación de vulnerabilidad. Ahí está el plan de empleo que cuando se aprobó en el 2016, que se hicieron diferentes programas para mayores de 45, para mujeres discriminación positiva, para los jóvenes. En cuanto a la finalidad y la naturaleza de la red, entendemos que su finalidad es novedosa, es enriquecedora, sobre todo porque va a haber la capacidad de los profesionales y las instituciones de mezclar información y de colaborar entre ellos y poder dar respuesta mucho más correcta y segura a la problemática que se está dando. Se habla de principios como diálogo, cooperación estable, operativo. Se habla de principios de colaboración y de actuación. Y no podemos estar más de acuerdo que con estos principios. En cualquier caso, la duda que le surgía a Gorka también nos ha surgido a nosotros, pero desde luego nosotros sí que vamos a dar un voto de confianza a esta red porque entendemos que hay que darle un voto de confianza y dejarle andar y ver cómo se va desarrollando porque es una red que nosotros valoramos de muchísima importancia y que se pueden hacer grandes cosas y conseguir grandes logros, que es lo que queremos todos de los que sentamos aquí. Pero a diferencia de lo que Gorka decía, que veía bien el tema de que participen tanto representantes de Gizartequintza como de Desarrollo Económico, yo solo quiero trasladar una duda que entiendo que no es el foro idóneo para debatirlo, pero igual por motivos de oportunidad no es el momento más adecuado que el Departamento de Desarrollo Económico en estos momentos esté en ese foro por la situación, digamos, un poco robusta o poco firme que tiene en estos momentos el Departamento. Y desde luego, si lo que se está pidiendo es un compromiso serio, un compromiso firme de participación activa en la red, yo creo que el Ayuntamiento también tiene que poner todos los elementos a su alcance para que ese compromiso sea realmente firme. Sí. Yo quería indicar, yo también me voy a adherir, quiero decir, voy a adherir en el sentido de que sí que me ha gustado el planteamiento, pero lo que quería aclarar simplemente es el principio, dice, la participación en la red no tendrá contraprestación económica. Esto quiere decir que todos los grupos que podíamos estar en esta inclusión sociolaboral no supone económicamente ningún tipo de aportación económica. Es que DBGESA se va a hacer cargo así porque entiende que es su labor o es que no lo sé cómo interpretarlo. Supongo, no tengo
las tripas del convenio, pero bueno, como bien ha dicho Gorka, esto es fruto también de una subvención que viene para poner en marcha este proyecto y por tanto será la subvención la que soportará el coste de la puesta en marcha de esta red. Es verdad que luego la red generará gastos, si realmente queremos que sea operativa, y luego esos gastos habrá que ver cómo somos capaces los ayuntamientos de la comarca buscar financiación o autofinanciarlos, es decir, pagarlos, porque cuando decimos si lo paga de Vegesa somos los 8 ayuntamientos, con lo cual lo pagamos los 8 ayuntamientos pues de manera proporcional, dependiendo qué indicadores se utilizan en cada caso, ¿no? Pero yo creo que al final lo que es la puesta en marcha de la red como tal viene fruto de una subvención y entiendo que, lógicamente, será una decisión del Consejo de Administración de Vegesa, pero entiendo que el Consejo de Administración somos los 8 ayuntamientos de la comarca. Si todos, entiendo que todos lo vamos a ver importante y entiendo que necesario, en el momento que deja de haber subvención, lógicamente tendremos que plantearnos, si queremos que siga funcionando la red, tendrá un coste para los ayuntamientos porque ya no está la subvención. Tendremos que asumirlo y entiendo que lo asumiremos, pero bueno, eso es ya más adelante. Y lógicamente, de las reflexiones que se hagan en esas mesas de trabajo, fundamentalmente técnicas, desde el punto de vista de servicios sociales, desde el punto de vista ya de desarrollo económico, del diagnóstico que se haga y el plan de acción que surja, ese plan de acción tendrá un coste presupuestario, sin duda. Es decir, si tenemos que promover cursos, pues habrá que buscar que la ANVIDE los pueda hacer o los ayuntamientos poder hacerlos de manera mancomunada y con menor coste, pero bueno, ahí sí se generan una serie de costes, pero en este momento son interrogantes que no podemos despejar. Ojalá salgan iniciativas que tengan coste, pero luego tengan resultados. Yo creo que todos estaríamos dispuestos a asumir el coste que supongan, ¿no? Pero bueno, eso vendrá como la segunda parte de la puesta en marcha de la red. Bueno, nosotros también nos vamos a adherir a la red y un poco andando en lo que he comentado, ¿no? Las dudas del mañana yo creo que las tenemos todos, porque no tenemos experiencia de los resultados que tiene este tipo de acciones, ¿no? Lo que surja de la red tenemos que ser capaces de comprometernos a ponerlo en marcha y tenemos que ser capaces, creo que lo has dicho en la primera línea de la intervención, Gorka, de que la red sea estable. Esa estabilidad es fundamental y, por tanto, apelo a la responsabilidad de los 8 ayuntamientos a que, en el momento en el cual no haya otro tipo de financiación, seamos capaces de financiarla para mantenerla viva, siempre y cuando los resultados que den sean los que busquemos. No vamos a mantenerla viva porque sí, pero si conseguimos que los resultados sean los que estamos persiguiendo que dé, entendiendo que los ayuntamientos mantendremos el compromiso de mantenerla viva. Sí, solamente no he indicado antes que también me fío mucho de la visión de los técnicos, de los dos que han, el interventor y el secretario, porque realmente como que se entienden si esto se ajusta a todo lo que pueda exigir la ley y parece que está todo muy correcto y que puede ir adelante. Por eso mismo mi voto va a ser favorable. Si no hay más intervenciones, votaríamos este punto del orden del día. ¿Votos a favor? El siguiente punto sería modificar el anexo del plan estratégico de subvenciones del ayuntamiento. Pasó por las comisiones correspondientes el listado de subvenciones de carácter nominativo que se recoge en el plan estratégico y que, bueno, que creo que está a disposición de todos los grupos y, bueno, si hay algún tipo de intervención. Vale. Bai, bueno, gu isa urteroko berdina goiaz esatera. Legegintzaldi osoan, behintzat urtero gai hau hemen tratatzen dugunean, berdina eskatu dugu. Diru laguntza nominatiba edo izendun zerrenda guztionen, badanon arteko hausnarketa bat itxia. Hitzarmenetan jasotako helburuak betetzen diran edo ez ikustia, helburuak eguneratzea behar dan edo ez, diru laguntza nahikoa emoten jakuen edo ez, elkarte bakoitzari, baina guztion artean honen rebizinio bat eitxia, hori askotan eskatu dugu. Laugarren urtean gauz dira, eta danon arteko hausnarketa partekatu hori ez dugu behin. Gu bai, azkenengo gasun batzordean lana gaixa landuta gero zuzendu genetan anataieriari idatzi bat pizkate dure laguntza batzueri buruz azalpenak eskatzen, ze batzuk ikusten duen igoera oso ondizia zutela.
Segisa da, ikusten badugu orokorrian, dan hori emon jakuela igoera bat, 10%koa gutxi gora bera, joan zen urtean hasi ginen horrekin, da konpromiso hori hartu zen duten, baina beste askori, 150 edo gehiago igo jakue diru laguntzia. Jaso dugu bai kultura teknikari izan txostena, ez da azalpen tekniko askorik emoten bertan, bai ordia erabaki politiko bat dela eta udal gobernuan konpromiso bat dela laguntzak bikoiztia, bordoan guk bueltia mongotzau gure galderiari. Prometitutakoa da, dan hori diru laguntza doblatzia edo 150 igotzia, zergatik igo jakue batzueri 150 eta beste batzueri ez 110 bakarrik. Eta konpromiso orokorra bada, zergatik ez da emon 150ko igoera orokor bat elkarte guztieri. Ez dakigu ez dugu oso ondo ulertzen. Esaten dabe, politxe eibartarrek eitzen dabela, eta nik uste dut dokumentu honetan horretaz asko ikusten dala. Eibarri bizitza emoten detzela, Eibarren dauzkagun kolektibo anitzak. Eta udalari dagokixo kolektibo hoien lana bultzatzia. Baina azken finean, euren lanan gaitxikan, euren lan bolondrezan gaitxikan izango ez balitz, ez genuke eukiko Eibarren daukagun bizitza. Uste dute importantia dela dokumentu honetan datozen kontu asko, askotan diru laguntzetaz berbeitzen dugunean, burura etortzen jakun lehenengo gauza izaten da kultura, kirola, baina hemen ekonomia berraktibatzeko bebai ekimen askotarako diru laguntzak eta jasotzen dira, eta baitxabe ingurumen arloan euskara normalizazioan, eta guke ogasun batzordian planteatu enduan EH Bilduko ordezkarixak esan daben bezala, uste dugula gogoeta partekatu batein biharra daola dagokizon batzordian. Eta gogoeta hori ez da ein diru laguntza hauek igotzerako orduan. Igoera indiskriminatu bat ein barik, ez dut esaten biharrezkoa ez da nikan, herriko elkartiero laguntzia ondo dago, bai uste dugu azterketa hori ein biharrekoa zala. Badauz gauza batzuk anexo honetan gustatzen jakusenak, gauza batzuk gainera gure zuzenketen ondorio dialako, tartian adibidez abez batzeri diru laguntza emotia, edo bertso eskolari, gauza importantiak dauz, adibidez txontarako diru laguntzak bai bertan jasotzen dira, eta ekonomia bultzatzeko ekintzaientzako laguntzak, enpresen fatxadak konpontzeko laguntzak, igase adostu genitxunak eta nindiokan einbarik dauzenak, formakuntza, merkataritza bultzatzeko, Toribio Etxeberria sarietarako, errebal inguruko merkataritza bultzatzeko, konsideratzen dalako bultzada berez isa bihar dabela bertako merkataritzak, utzik dauzen tailerrak berrerabiltzeko, diru laguntza importantiak diru asko da, eta guk pentsatzen dugu, udalak lagundu inbiar dabela, baina bai pentsatzen dugu, plenora hau ekartzeko, udal gobernuak nolabaiteko ariketa bat inbiarko leukela batzordez batzorde, udal talde guztiok aztertu alizateko zeintzu dian preminak, ze egongo dia kolektibo asko diru laguntza hauetan dauzenak eta laguntzak gehixau bihar dutenak, eta ezin leiken hain da Kafe para Todos eta gero erretratuan urten periodikuan esaten zenbat laguntzen dugun, kontuan ez balin badia eduki, hoietako batzuk askoz laguntza gehixau bihar dutela. Hori da guk pentsatzen duguna, guk azterketa hori uste dugu bihar dala, gure konpromisua da datorren agintaldian talde guztien artean bultzatzia azterketa hori eitxia, eta hori egin ez danez gu absteniduingo gara. Absteniduingo gara posible eitxeko hau aurrera ateratzia, uste dugulako biharrezkoa dela, baina uste dugu modua ez dela ganorazkuena. Horregaitxikan engau abstenzinuaren alde, eta bai aprobetxatu puntu hau eskerrak emoteko bertan aipatzen dian elkarte guztieri, ze euren lanari esker izango ez balitz, Eibar esan izango ezagutzen dugun moduan. Sí, yo desde luego lo que veo es un poco de criterio arbitrario en todo. O sea, se sube, se baja, no se argumenta realmente por qué la subida, bajadas muy pocas.
Y casualmente mañana hubiéramos tenido hubiéramos porque también ellos nos han facilitado desde Cultura las comparaciones más fuertes, las que hay mayores como desfases entre lo de este año y el año pasado o el año anterior, el 2017. Pero sí que yo veo que no hay un criterio base serio, debatido, consensuado, para todo este movimiento que ha habido aquí en las subvenciones. Por eso yo también me voy a abstener. Kaixo Arratsaldeon. Bueno, ni nahi nuke esatea, gure helburua, nola ez, subentzioa gehitzea edo mantentzea, dara, elkarte lan egiten dutenandako gure herrian. Eta ez daude hemen dana sartuta, Ze, ere bai badaukagu danborradan bai diru gehiago ipinitza, ero bai dakau jaixak-herri dako beti eskatzen dute ekitaldi bat egitea, edo bai beste talde batzuekin ere bai. Nola ez, hemen daukagu ikasten gehitu inda, zergaitik? Ekitaldi asko indutelako, sustua bezbatza, Eibar Feria Artesania, Casa Galicia ere bai, beti goten da parte hartzaile gurekin, nik gure konpromisoa zan igotzea, gertatzen dela, igo dela azkeneko urtean, hori bai egia. Baina, horko konpromisoa eginda zeinekin lanak egiten duten taldeekin, eta esate baterako egiten badugu revista Eibar, ero bai Club Deportibo dantza, inorez dakau dudarik, beran lana zindan egitea, osea que, izalike igual beste edozein bat igual jartzea, baina Klub Gimnasia Ritmika ere bai, hementxe iguera handia eukidu, zergaiti, ume asko daudelako, eta lan polita eta adarra egiten dutelako. Gure uste hori da, berri desango dut, izalike posible, denon artean adostea eta jakitzea zeinerik gehiago ero gutxiago jaso, baina egiten dutena lana nik uste merezi da bela igotzea. Huixi uste dut. Patxi, a ber, ordan esan nahi dozu bestiak ez dutela lanik egiten. Osea, asuntoa da, batzuri bakarrik igotzen jakue 150 eta beste batzuri ez. Zuekin egon behar diralako diru laguntza igotzeko eta negoziatzeko, edo, ez dakit, teknikarian txostenan argi lagatzen dau. De cara al año 2019 se contempla que el Plan Estratégico de Subvenciones incrementos en las subvenciones a distintos colectivos. Dichos incrementos han sido propuestos por el equipo de gobierno del municipio sobre la base de las demandas que les han transmitido los distintos colectivos. Taguero, el equipo de gobierno, dentro de su programa de gobierno, contemplaba la subida de un 50% en las subvenciones. Pero yo entiendo que a todas, no solo a unos, y todas trabajarán bien, y todas podrán justificar que trabajan mucho y bien. Por supuesto que sí, pero vuelvo a repetir. Nik aklarazio bat egin nahi dut. Batzueri aurten, patxik esan da moruan igotzen jakue dana golpe baten, baina diru laguntza guztiak igo dira. Elkarte guztiari igo jakue, hori gure konpromisua salako, kultura, euskara eta arro guztietan elkarlanian zeuazen udalarekin elkarlanian eta Ibarren bizitza kulturala eta beste arlo batzuetakua bizi berritzen laguntzen duteneri guztieri igotzia. Beste urte batzutan, ikusi ez da konturatu zarien ala ez, baina behigoerak egon dira. Kolektibo batzueri igo jakue aurten 50, beste batzueri 10, 12, beste diru laguntza batzuekin bai izan dugun moruan. Igogaio eta fatxaden diru laguntza be, konpromiso hori zeuan, eta urtero igo da zenbateko bat. Ez da, aukeratu dugula, guk be hausnarketa bat ingenduan dala 4 urte, eta ikusi genduan diru laguntza batzuendako, ero askorendako, txikiz azala, horregaitxik hartu genduan konpromisoa eta bete dugu. Bai, Patxi, helburua inoiz ezin leike izan bere horretan diru laguntzak igotzia. Diru laguntzak igotzia izatekotan izango da ondorio bat. Helburua beste bat izan behar da. Helburu izan behar da elkartierik gehiago laguntzia,
posible eitzeko, ze igual bestela, igotzen ez bada, ez da posible bere jarduera mantentzia. Baina helburua beti izan bia jarduera eutzi, jarduera gehiago egin, gauza gehiago lortu, hori izan bia da helburua. Eta ondorioa, diru laguntzak igo. Dinot, ze batzutan konfundidu itzen gara, eta helburu bezala esartzen danean diru laguntzak igotzia, arriskua dao proiektuetan biharrian klientelismoan pentsatzeko. Arrisku hori egon leike. Eta arrisku hori komen izaten da ekiditia. Komen izaten da ekiditia. Eta gero bezalde batetikan aurreko intervenzioan aztu jata, badauz komentatzeko bi gauza, guke aspalditikan daroiaguna esaten, zelan funtzionatzen daben, eta bat da gaztien lokalendako diru laguntzak, horrein inguruko gogoeta bat bebai, uste dugu merezi da bela, ze urtiak dia hori ja implantau zanetikan, eta ez dut uste arrakasta handia daukanikan udalonek esparru horretan, eta bestalde batetikan, irigintza batzordian bebai, pendiente daukagu gogoeta bat itxia, igogailu komunitarizuen inguruan. Hori esan da, aurreko puntuan esan bezala, izan leike hau adostia, izan bihar da gutxienez alkarrekin aztertzia. Eta gero izan leike, ados egon barik plenora ekartzia. Baina behintzat, elkarrekin aztertzia batzordiak horretarako dauz. Eta hori egin biharreko lana da. Eta konpromiso bat eukileike udal gobernuak, konpromiso bat eukileike, konpromiso hori eraman behar da batzordietara, eta batzordietan esan behar da. Elkartiek premia hau daukate, banan, hau, bestia. Eta horren arabera, aztertzen dugu proposamen hau. Eta igual proposamena da, alanda guztiz, diru gutxi dala. Izan leike. Baina gutxienez aztertu batzordietan, eta gero ia ekarri plenora. Gure uste solan izan biharko litzake. Hori da hogasun batzordian esan genuna, aurreko intervenzioan esan dutena, Bilduk ordezkaritzak esan abena, eta niera bat nator. Horrekin, hori da planteau genuna batzordian, eta uste dut urtietan bebai planteautako gauza bat izan dela. Bueno, a ver, bendita la discusión, Es decir, bienvenida sea, porque estamos discutiendo de más de 100 subvenciones, a inmensa mayoría a colectivos, asociaciones o iniciativas de la ciudad en distintos aspectos de la vida de esta ciudad, ¿no? Y por tanto, es muy sano discutir de esto y cómo lo hacemos y cómo somos capaces de hacerlo bien. Y es verdad que el equipo de gobierno tenía un compromiso de un incremento de un 50%, en principio a todos los colectivos, es verdad. Salvo error o omisión, ese ha sido el objetivo. Se ha podido ir subiendo año a año, a algunos se les ha subido en 2 años y 2 años, a otros al final, pero el objetivo ha sido a todos los colectivos intentar incrementarles en su funcionamiento ordinario para las actividades que desarrollan hasta un 50% en esta legislatura, y ese es el objetivo que se ha perseguido. En ese sentido, 2 cuestiones. En primer lugar, todos los colectivos presentan justificación de su gasto. Es decir, cuando decimos han cumplido los objetivos o no, es decir, ellos cuando se termina la actividad presentan la justificación de lo que han hecho y el técnico municipal lo valora. Ahora, si somos capaces de poner indicadores a la hora de valorar, es decir, cuando un colectivo organiza un concierto, si van 500 personas el año que viene no subimos el concierto, ponemos unos indicadores de cuánta gente acude a una charla, es decir, podemos poner indicadores, pero en principio, si un colectivo está pidiendo una subvención para colaborar, que nunca sufragará al 100%, sino colaborar en la ejecución de esa iniciativa, posteriormente se justifica que se ha hecho. Luego supongo que entendemos que ese colectivo ha cumplido el objetivo por el cual le dimos la subvención. Porque al final la subvención nunca la hemos dirigido a una serie de indicadores de éxito de la actividad. Es decir, nosotros subvencionábamos, me acuerdo, la discoteca sin alcohol. No valorábamos cuánta gente iba ni en qué condiciones iba. Subvencionábamos, sí, menos mal. Sí, por eso lo he dicho. Se subvencionó, sí, pero todo la subvencionábamos, Todo el mundo estaba en que se subvencionaba. Entonces, lo que quiero decir es que al final, si no establecemos, si no establecemos indicadores de lo que entendemos que una acción ha cumplido el objetivo que hemos perseguido, por el cual hemos subvencionado, ¿cómo vas a luego valorar el éxito o no de esa iniciativa? Es decir, nosotros ya lo valoramos. Fiestas de Amaña, le damos una subvención. Si cumple, nos justifica el gasto que ha realizado, patatín, patatán, le damos. No valoramos si ha habido mucha gente o poca en las fiestas, qué problemas ha habido o no los ha habido. Es decir,
Lo que no puede ser es cuando decimos, no, es que no sé, analizas lo que ha hecho el colectivo, igual le tienes que bajar. Bueno, ¿en base a qué criterio? ¿En base a qué criterio? Y nosotros, generalmente, lo que nos está suponiendo en general, y voy a poner 2 ejemplos muy brevemente, es subir, y subir por encima incluso de los compromisos políticos. Porque, por ejemplo, Ikasten y la Escuela de la Experiencia, y todos lo sabéis, de repente, legítimamente, el Gobierno vasco buscó otras vías, otros nichos de financiación de lo que era el envejecimiento activo, que le llamaban en su momento el envejecimiento a lo largo de la vida, y dejó de subvencionar la Escuela de la Experiencia. Y o el Ayuntamiento de Eibar ponía más dinero, o no se podía celebrar la Escuela de la Experiencia, que se hacía todos los años, lleva un montón de años haciendo. Y nosotros duplicamos la subvención que le damos a la Escuela de la Experiencia, a Ikasten en este caso, la duplicamos, porque entendíamos que si no se haría. Y la duplicó el Ayuntamiento, no estoy hablando de nadie, el Ayuntamiento. Bien, quiero decir. Pero luego no valoramos las notas que sacan. Quiero decir, ¿cómo valoras el año que viene le voy a dar o no le voy a dar? Si te vuelvo a pedir. ¿Cuál ha sido el indicador que manifiesta el éxito de la Escuela de la Experiencia? ¿Que ha habido X alumnos? No lo sabemos. Bueno, pues hay que establecer indicador, porque cuando las iniciativas los establecemos. Vamos a bueno, estamos hablando de 100 y pico subvenciones, vamos a establecer indicadores. En este momento el indicador que tenemos es, cuando damos una sección, la justificación del gasto. Es el indicador que utilizamos, que efectivamente han gastado el dinero en el objetivo en el cual se les habían planteado. Y eso lo cumplen. Y lo cumplen, y existen informes técnicos que lo avalan, y por tanto se paga, y no hay ningún motivo por el cual al año siguiente te vuelvan a pedir para lo mismo, no le demos. No hay ningún motivo. Y otro, que lo pondré sobre la mesa, y lo anuncio ya, porque como el borrador de presupuesto ya estaba, y no se ha podido incorporar más recursos de momento, pero creo que es necesario, es todo lo relacionado con la Euskal Jaya. Porque se acerca al club deportivo, que tiene verdaderos problemas para organizar la Euskal Jaya desde el punto de vista económico. Y yo he estado reunido con ellos y yo me he comprometido a poner sobre la mesa incrementar la subvención a la Euskal Jaya, si el Ayuntamiento quiere. Pero con una serie de datos que nos transmite el club deportivo, nos transmite Kesca, de que la Euskal Jaya pues tiene problemas de viabilidad económica y de sostenibilidad económica, y por tanto plantearemos incrementar más. Luego, ¿cómo valoramos eso? Si el incremento ha merecido la pena o no. Bueno, pues vamos a establecer indicadores antes de dar, no después, antes, y a partir de ahí sabremos. Pero desde luego, encantado de discutir cómo podemos mejorar las ayudas que damos al tejido asociativo que tiene esta ciudad, porque realmente si algo tiene valor en esta ciudad es su tejido asociativo. Es para aclarar, nosotros en ningún momento hemos hablado de indicadores, y tampoco que se controle si se cumplen o no objetivos, sino que hace falta tal vez una actualización. Tú mismo has dicho, discotecas sin alcohol. No, estábamos subvencionando algo que no estaba cumpliendo con su objetivo, pero 25 años. Hasta que nos dimos cuenta que no valía, pasaron 25 años. Por eso nos referimos a que vamos a actualizar los objetivos, vamos a ver si hay que redactar nuevos convenios con otros colectivos, como ha dicho Pachi, que también existen. Solamente eso, nada más. No ponemos en cuestión nada más que eso, que hace falta una actualización. Bueno, votaríamos, no me acuerdo de qué punto es. El 5, ¿no? Vale. El punto número 5 del orden del día. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? El número 6 sería la creación de un servicio de asesoramiento jurídico para personas mayores. Es un proyecto que ya ha pasado por la comisión correspondiente también y de todos conocido, con lo cual intervenciones sobre el fondo. Elena. Bueno, la creación de este servicio es fruto de una enmienda del presupuesto 2018 que presenta el Partido Nacionalista y al final se asume por el Partido Socialista. Es una experiencia que, tal y como planteamos en su día, que nosotros conocimos en Vitoria, una experiencia que tenía muchísimo éxito y que nosotros entendíamos que era necesario poner en Eibar, pues porque al final te das cuenta que hay un montón de personas mayores, en este caso en concreto, que bueno, pues a la hora de afrontar un montón de temas, digamos, legales o relacionados con el derecho, pues estaban muy limitados, con lo cual nosotros, como no puede ser de otra manera, vamos a votar a favor de este servicio y esperamos, bueno, pues que tenga el mismo éxito que tuvo que ha tenido en Vitoria.
Bai, guk puntu honen inguruan zalantza asko dakaguz. Azkenian bilatzen dana edo egingo dana tramiterako da, herriko abokatu pribatuak azpikontratatu, asesoria juridiko hau emoteko. Gu aspaldi gabiz, Bildu aspaldi dabil eskatzen, 3. adineko teknikari bat behar dabela udaletxeko plantillak. PSE badabil bai esaten prometitzen koncejalía de tercera edad sortuko dabela, guretako zentzurik ez daka koncejalía bat tekniko barik, baina bueno, 3. adineko tekniko bat izango bagendun plantillan, guk uste dugu beran funtzioetako bat bai izan altzala asesoria juridiko hau eskaintzia, eskaintzen da moruan berdintasunian edo immigrazioan, baina hori guztiz publikoa, eta uste dugu lan hobeto egongo zala. Orduan guk gaur momentuz, guk gure horretan jarraituko dugu teknikarisa lanian ikusi horte, baina momentuz gure boska honen gainean abstentzioa izango da. Bai, ni ados nago hobeto izango zela, hemendikan ateratzea kontratu direkto, baina ez badago momentuz inor hori egiteko, uste dute zerbitzu oso importantea, oso beharrezkoa dela, eta horregatik ni ados botako dut baietz, baina saiatzen behin eta berriro zuek esandakoa, ahalik eta gehien hemendikan ateratzea zerbitzua. Ez beste enpresa batekin, momentu hortan, beste abokatu edo pribatu batekin egitea. Baina hori espezializazio handia eskatzen du eta behar bada, nola zerbitzu oso ona den, oso beharrezkoa izan nahi dut, ni ados egongo nitzateke. A ver, yo no por aguar la fiesta a nadie, lógicamente una concejalía de personas mayores tendrá escrito un técnico o una técnica, pero mucho me temo que no va a ser su perfil no va a ser de jurista, mucho me temo que no, con lo cual una asesoría jurídica externa, mucho me temo que siempre va a tener que ser externa, porque, no porque he dicho lo externa, porque al final las personas que te pueden venir con cuestiones desde herencias, que es derecho civil, a un problema de carácter penal, hasta un problema de carácter administrativo, y por tanto tendrán que ser abogadas en ejercicio quienes te deberán asesorar. Es decir, que el ayuntamiento tenga recursos suficientes para tener conocedores de esas ramas del derecho en el ámbito municipal. Los juristas del ayuntamiento son todos especializados en temas administrativos. En temas administrativos, los juristas que tenemos. Y, por tanto, la necesidad que pueda tener las personas mayores de asesoramiento jurídico se lo tendrá que dar algún abogado o alguna abogada de ramo y, por tanto, yo entiendo que siempre va a ser necesario algún tipo de convenio, de acuerdo que entiendo que tendrá que ser servicios jurídicos de la ciudad, sería lo más idóneo, pero siempre desde lo prestado, desde lo privado, en la inmensa mayoría de las cuestiones, Ya veremos qué es la casuística que viene, pero mucho me temo que siempre va a hacer falta un servicio jurídico externo prácticamente seguro. Vale, bueno, pues votaríamos este punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? El siguiente sería la creación de un servicio de ayudas técnicas municipales, que esto es una propuesta de anticipar necesidades que puedan tener los ciudadanos antes que los órganos competentes se lo puedan facilitar y, por tanto, agilizar la puesta a disposición de determinadas herramientas e instrumentos que las personas puedan necesitar. ¿Intervenciones? Ahí. Vale, a este punto no le vamos a poner peros, venga. Sí que, sin rodeos, sí que nos parece un gran acierto la puesta en marcha del servicio de ayudas técnicas y vamos a apoyarlo rotundamente. Existe un colapso, bueno, es de todos conocido que existe un colapso en el servicio de ayudas técnicas para tercera edad, para personas con discapacidad. En la Diputación de Guipúzcoa no es nada nuevo, es cosa ya de un montón de años. Yo en mi caso como profesional, pero muchos como familiares seguramente tengamos algún
algún caso cercano. Nos parece un acierto un préstamo intermedio antes de que resuelva la Diputación, porque sí que viene tardando 3, 6, X meses y que supondría una ayuda muy importante para la autonomía de estas personas. En muchas ocasiones las necesidades son muy urgentes. Esas necesidades tan urgentes no se toman en cuenta de momento desde la Diputación. Entonces, el poder ofrecer una ayuda técnica con rapidez nos parece una ventaja. Nos parece una buena iniciativa, por tanto, apoyaremos el punto. Ni ere babestuko dut hori, baina esanez que me parece que es una sobrecarga un poco para Gizartegintza, porque en la gestión de los préstamos estos de los instrumentos va a ser un poco como cargar más la sobrecarga que ya tiene Gizartegintza, pero si ellas están dispuestas y desde luego como servicio a mí me parece pero insustituible e interesantísimo para muchas familias, yo también me voy a pronunciar por el bai. ¿Más? ¿Idoia? Bai, arratsaldeon. Bueno, María Jesús, sobrecargar a Gizartegintza, cualquier trabajo que hace un técnico del ayuntamiento es sobrecargar, pero el departamento de Gizartegintza está para atender las demandas de los ciudadanos. Lo hemos hecho, o lo estamos intentando hacer de la manera más fácil posible. Entonces, si queréis, creo que ya ha pasado por la comisión, pero os puedo explicar un poquito cómo es el proceso. El proceso es, una persona le dan un alta hospitalaria o a veces sin necesitar estar ingresado, una persona necesita caer en lo que luego Diputación le declarará persona dependiente. Entonces, esos con un informe médico vienen al servicio de Gizartegintza y si con ese informe vemos la administrativa, no hace falta, vamos a intentar, estamos trabajando en ello, que igual no tenga ni que pasar por la trabajadora social de base, porque claro, si tendría que pasar por la trabajadora social de base, ya tiene una demora de 1 o 2 semanas para la atención y lo que queremos es que la persona tenga el servicio en su casa lo antes posible, con lo cual estamos barajando la posibilidad de que la misma administrativa sea la que pueda ver que esa persona cumple los requisitos. Si eso es así, nos ponemos en contacto con la ortopedia con la que hemos contratado el material, por supuesto una ortopedia ibarresa, y esa ortopedia coge el material del Hospital de San Andrés, donde en el almacén de dicho hospital tenemos guardado ese material, se lo lleva a su casa, le explica cómo funciona y el día que le llegue la ayuda por Diputación, pues porque ya le han dado le han reconocido el nivel de dependencia y le han otorgado la ayuda, la misma ortopedia va a su casa, le retira y la vuelve a llevar al Hospital de San Andrés para que se pueda reutilizar o utilizar por otra persona. Entonces, bueno, trabajo a Gizartegintza, pues sí les da, pero yo creo que ellas están contentas porque también ven que es una necesidad que tienen los ciudadanos. Yo he luchado mucho para que este proyecto salga adelante, pues porque, como dice Gorka, bien por nuestro perfil laboral o porque también nos ha tocado tenerlo en casa, hemos sufrido y sufrimos a diario esta falta. No hay más intervenciones. Votaríamos el punto 7 del orden del día. ¿Votos a favor? Bien, pasaríamos al punto 8, que es la creación del servicio de dispositivo invernal para personas en situación de residencial grave. Este es el tercer punto del área de servicios sociales, que venía en un único informe que se ha disgregado en 3 puntos, y es el que se refiere al dispositivo que se va a poner en marcha en la antigua escuela taller de Acitay. ¿Intervenciones? Bai. Bueno, oindala ustot urtebete inguru edo proposatu zebala EH Bilduk neurri hau, guk oso argi daukau neguko dispositibo honek konponbidea moten detzala egoera puntual bati urteko oso egun zehatzetan, baina oso argi dakau aldi berian administrazioa arago joan behar dela. 2015an hasi zen, EH Bildu Eibarren aterpetxia exigitzen, saiatu gara modu ezberdinetan lortzen, baina ondokan ez dugu lortu. PSOE, udal gobernuan ibilizari aitzaki martxan ez jartzeko, baina ezin gainka ahaztu
2018ko maiatzean pleno honek onartu zebala aterpian dako leku bat topatzia Eibarren. Edo behintzat aztertzia zeintzuk izan aldiran aterpian dako leku posibliak eta konpromiso hori ondiokan bete bari dau eta gogoratzia sekula ez dau sobran. Esan dugu moduan oso argi dako guk honek erantzuten ditzala egoera puntual bati eta oso momentu zehatzetan eta egun gutxi batzutan urtean ziar. Eta uste dugu aterpetxia beharrezkoa dela ez bakarrik bizitegi egoera larri izan dauzeneri lotarako leku bat emoteko. Irutze jako aterpetxetikan aterpetxia bera beharago joan beharko litzakela eta gizarteratze lanketa integran bat beharko litzakela bertatikan. Guretzat beharrezkoa da eta jarraitzuko dugu hori exigitzen, baina bitxartean neurri hau martxan jartzia, gu proposatu genduan, baina beharrezko iruditze jaku ikusi dugulako udal gobernuan aldetikan ez dela pausurik emoten aterpetxia martxan jartzeko Eibarren. Más intervenciones, bai. Bueno, el Partido Nacionalista va a dar un sí al dispositivo invernal, pero no es un sí limpio, digamos que es un sí crítico. Primero, creemos que no se ha dado un debate sereno en la Comisión de Servicios Sociales en cuanto a ubicación, creo que no se ha girado ni siquiera visita. Luego, tú te pones a analizar la página web referente al tema del dispositivo invernal y a alguien le ha jugado una mala pasada a su mente, porque dice que esta enmienda es fruto de un acuerdo presupuestario en el 2018. Del acuerdo presupuestario en el 2018 con EH Bildu, cuando no hubo, eso es lo que pone en la página web, y que bueno, yo creo que esa información habría que corregir, porque ni siquiera EH Bildu planteó entre sus enmiendas parciales el dispositivo invernal. Eso fue a posteriori en un planteamiento que hace EH Bildu y se viene más o menos cocinado a la Comisión de Servicios Sociales con más o menos rifirrafe. Pero insisto, ni siquiera se ha girado visita. Yo lo que sé es lo que aparece en la página web. Lo que habéis podido debatir en la comisión en la que yo no he estado, y lo sabéis. Lo sé, sí, pero no dicen más la página web de lo que se ha debatido en la comisión, Eso para empezar. Por otro lado, me llama la atención también que el alcalde, referente a este servicio, en su página web dice: somos conscientes de que en el municipio y en el resto de la comarca... Disculpa, yo no tengo otra página web, En la página web en la que se habla del dispositivo invernal, aparece... en la página web del dispositivo invernal, el alcalde hace una serie de consideraciones y dice: somos conscientes de que en el municipio y en el resto de la comarca del Bajo Deba existen personas que no tienen techo. ¿Sabemos de cuántas personas más o menos podemos estar hablando? Es igual. Y luego dice, considero que es un paso de gran insistencia o de gran importancia. El dispositivo invernal está en el mapa de servicios sociales al mismo nivel que el tema del albergue, ¿no? De la misma manera que este ayuntamiento, sí, de la misma manera que no, porque no tiene obligación teóricamente el ayuntamiento de Eibar en tirar, de la misma manera que este ayuntamiento ha decidido tirar en favor del Bajo Deba, ¿por qué el ayuntamiento de Eibar no tira también en el tema del albergue? Porque, si yo no recuerdo mal, yo creo que la Diputación ya ha dicho que estaría por la labor de apoyar el albergue, ¿no? Yo creo que te entendí, entonces he entendido mal. En cualquier caso, yo creo que lo que se está haciendo es un parche, que lo valoramos positivamente, También tenemos nuestras dudas, insisto, en el tema de la ubicación, y ojalá que todo funcione bien. Para que las cosas sepamos si funcionan bien o funcionen mal, tienen que andar. Entonces, vamos a dar un voto de confianza, pero no lo tenemos todo claro con nosotros, Entonces, ojalá que funcione bien, ojalá que sea un paso previo a que este ayuntamiento pueda dar un paso más importante y sea capaz de poner un albergue en nuestra ciudad, que seamos valientes y que desde luego dejemos ya de vender humo como estamos tan acostumbrados a vender. Sí, bueno, os podéis imaginar que este es un poco nuestro tema, ¿no? Irabasi. A ver, el tema de haber sacado ahora de la manga este dispositivo invernal, después de 3 años de lucha
y de quedarnos sin presupuestos, a cuenta de poner la línea roja siempre en que el refugio vaya adelante y proponiendo 3 ubicaciones diferentes, la última muy abierta a cualquier lugar de Éibar, etcétera, bueno, pues a nosotros ya nos ha superado todas las expectativas y todo lo que hemos podido luchar por ese aterpe, que lo queríamos mucho más digno y mucho más humano de lo que este dispositivo invernal presenta. Lo que de alguna forma podríamos, yo he hecho una comparación, he cotejado lo que podría haber sido un refugio y lo que ahora se nos ofrece como dispositivo invernal, y más o menos estaríamos en estas claves. Primero de todo, el refugio, y cuando hablo de refugio es lo que habíamos preparado y proyectado, estaría abierto todo el año, con 2 calendarios diferentes, desde noviembre a abril, con 10 camas más o menos, y abril-noviembre 5 camas, es decir, la mitad de uso, por las inclemencias ya no serían tan fuertes, mientras que el dispositivo solamente es alertas climatológicas, días heladas, -0, días nevadas, y siempre con un elemento de mucho frío y de mucha intemperie. El servicio que nosotros queríamos era nocturno y diurno, y sobre todo el diurno, porque habría una posibilidad de seguimiento. Yo he leído lo que la empresa Arrats, que es la que va a ayudar también en este cometido en el dispositivo, les veo que son especialistas en el trato de exclusiones y del trato de un poco recuperar la persona. Nosotros iríamos por ahí, pero no se puede recuperar a nadie de 8:30 de la noche, que ya vienen cansados y con necesidad de simplemente de algo caliente y de poder tumbarse y dormir, y salir a las 7:30 de la mañana, cuando todavía el frío en esos días de las alarmas precisamente es cuando es más acuciante. La gente necesita escucha, necesita tiempo y necesita un lugar simplemente de estar descansando, que creo que es lo mínimo que les podemos ofrecer a cualquiera de los que visitan en esas condiciones Éibar. Además, nosotros queríamos un edificio exento, es decir, algo que no tuviera ni vecinos inmediatos o que tuviera que compartir espacios. En este caso, el compartir es total. Y además con un colectivo que son los estudiantes, que creo que no tiene nada que ver con gente que tiene la vida tan rota y que necesita, sin más, como un apoyo diferente de lo que puede ser el mundo estudiantil, y además estos chicos de formación básica que están en otra onda totalmente diferente. También queríamos que fuera un acompañamiento a todas las gentes que no tienen con quién hablar, con quién saber un poco de sus historias, de poder tener, además de ofrecerles una cama y un servicio caliente de noche o de a primera hora de la mañana, además poder tener un contacto humano, una relación, y eso difícilmente en esas condiciones se puede ofrecer. Luego, pienso yo que hubiera sido un tanto buenísimo, y si estamos hablando en una campaña electoral que vosotros ya os estáis adelantando, pero que la tenemos encima, sería para mí el mejor reclamo que Éibar se adelanta generosamente a un servicio comarcal en esas condiciones, y me parece, perdido una gran oportunidad de expresar que es una ciudad de acogida y es una ciudad que la gente, las personas, le importan mucho más que los grandes avances tecnológicos y, en este caso, casi hasta monetarios. De todos modos, yo me voy a pronunciar en contra, naturalmente, porque esto no me convence y me parece indigno, de verdad, haber hecho esta especie de combinación tan extraña entre un colectivo de estudiantes y un mundo de gente sin techo. ¿Más? Vale. Bueno, Elena, sí que es verdad que la primera vez que llevamos el tema a la comisión, estabas tú en la comisión,
Y sí que es verdad que, igual que María Jesús, mostraste tus reparos o no estabas del todo segura. La siguiente vez que hemos tratado ya el tema, cuando estaba más fraguado y estaba ya más hecho, porque en aquel momento estábamos fraguando que posiblemente podría ser la ubicación en la que finalmente ha sido un sitio, pero no teníamos nada claro. Posteriormente, ya tú no eres miembro de la Comisión de Servicios Sociales cuando se ha llevado este tema, y este tema lo hemos hablado en Servicios Sociales. Hemos hablado, creo que si no me equivoco, en 3 comisiones de Servicios Sociales, en las que hemos ido explicando pues, los distintos pasos que íbamos dando. No se ha hecho una visita porque nadie lo ha pedido. Hoy a la mañana me ha llamado María Jesús para decirme que le gustaría hacer una visita, y le he dicho, pues mira, me parece bien, el miércoles lo valoramos en la comisión y iremos. Ha sido así, ¿verdad, María Jesús? Y lo haremos, porque ahora ya tenemos las salas donde van a estar hombres, mujeres, los baños y todo hecho. Nadie salvo María Jesús, a nosotros nadie nos ha puesto ninguna pega a este proyecto, de salvo la primera vez cuando estabas tú. Luego, un acuerdo presupuestario con el EH Bildu. Yo el otro día, cuando elaboré la nota de prensa, hablé con EH Bildu, no sabíamos cómo llamarlo, porque sí que fue un acuerdo unido un poquito a los presupuestos, o sea, un acuerdo presupuestario. ¿A vosotros qué más os da si nosotros hemos pactado una enmienda o no con EH Bildu? Que nos hayan votado en contra de los presupuestos no significa que luego no podamos llegar a un acuerdo puntual. Si ellos nos traen una iniciativa que nos parece positiva, a mí nos lo plantearon, me pareció positivo traerlo y lo hemos llevado adelante. Acuerdo postpresupuestario, si quieres, ¿vale? No sé, ese igual me falta el post ese, pero es una forma de llamarlo. Y luego, otra cosa, Elena, el otro día Miguel explicó algo, cuando has dicho tú de si el albergue, que la Diputación nos va a apoyar. No nos va a apoyar. El día 5 de febrero, la diputada Maite Peña nos convocó a todos los técnicos y a todos los concejales de Servicios Sociales en Tolosa. Y fue lo que me comentó Miguel, que el 5 de febrero la Diputación dijo lo que nosotros llevábamos pidiéndolo 3 años, desde la Mesa Interinstitucional del Bajo Deba, que es que como es el tema del albergue es un tema difícil de gestionar, difícil de ponerlo en marcha por el montante económico que supone, y eso lo hemos dicho en la Mesa Interinstitucional del Bajo Deba todos los alcaldes y todos los concejales de Servicios Sociales, y estamos representados varios colores políticos. Entonces nosotros le pedimos a la Diputación que sean ellos los que elijan la ubicación en cada comarca de dónde tiene que ir el servicio, que lo pongan, que hagan ellos, elaboren ellos el estudio técnico y nos lo propongan y lo lleven a cabo. Y nosotros luego amancomunaremos el servicio pagándoselo económicamente. Llevamos 3 años pidiendo eso y la Diputación ha accedido. El 5 de febrero, y eso ha pasado aquí, lo hemos comentado alguna vez en comisiones, y el 5 de febrero Maite Peña nos ha dicho que va a ser así, con lo cual tan equivocados no estábamos, algo de razón teníamos. Hombre, Idoia, razón solemos tener todos y todas, ¿eh? No, nadie tiene la verdad absoluta. Eso para empezar. Normalmente eso va así, salvo que alguno pues, entienda otras cosas. Por otro lado, Idoia, yo cuando he sido miembro de la Comisión de Servicios Sociales, a mí se me ha llevado a los sitios a ver las cosas. Se me ha ofrecido, os habéis dicho, el miércoles que viene vamos a ir a visitar tal cosa y tal cosa. En raras ocasiones hemos pedido privadamente que vayamos a ver, si no entiendo que tiene que salir de la presidenta de la comisión o de la directora del departamento. Eso es normalmente cómo funciona así. La mesa interinstitucional, bueno, pues vosotros estáis ahí, los demás no estamos. Nosotros nos fiamos de lo que vosotros nos contáis o nos debéis de contar, porque yo no tenía ninguna noticia. Pero en cualquier caso, yo de qué voy a saber, Si sé algo, sé off the record que eso no es saber. Eso para empezar. Yo si sé algo es off the record, no formalmente. Lo que yo quiero decir es que las cortinas de humo ya deben ser historia y lo que hay que hacer es dar un paso más adelante. Y si hay que decir en la mesa interinstitucional, pues vale, pues que ponga la pasta de Diputación, pero Eibar va a poner el edificio y Eibar está por la labor de tiras. No, pues que sea valiente, pero que desde luego ya vale de parchear.
No, espera, tengo que aclarar yo una cuestión. Efectivamente, el dispositivo invernal no está en el mapa de servicios sociales, por lo tanto es una iniciativa local, nuestra, que es verdad que ha generado interés en los municipios del entorno y, bueno, de la experiencia piloto, que es lo que estamos poniendo en marcha. Veremos los resultados y veremos si los demás ayuntamientos se quieren incorporar a este tipo de iniciativas y, bueno, y repartir los costes. Sí tenemos identificados aproximadamente, porque no sé si hace menos de un año se ha hecho un conteo. En octubre se hizo un conteo y está más o menos identificado la gente que en Eibar está sin techo. Y el tema del albergue, a ver, no es que el alcalde de Eibar, el Bajo Deba, es decir, Guipúzcoa, Eudel, no es que es una iniciativa ni mía, Eudel es el que ha insistido permanentemente, no en la mesa del Bajo Deba, sino en la mesa interinstitucional, sobre la necesidad de que la propia Diputación sea la que haga un análisis provincial de las necesidades, un análisis provincial de las ubicaciones y luego, lógicamente, mediante una comisión de servicios, los ayuntamientos le cedemos la competencia a la Diputación y pagamos lo que nos corresponda. Pero una iniciativa que asumirá en Guipúzcoa, no ni en Eibar ni en el Bajo Deba, en Guipúzcoa. Y lo dije en el pleno anterior. Es que lo dije en el pleno anterior. No dices que no tienes información, cortinas de humo. En el pleno anterior di esta información porque se me preguntó. Creo que fue en el pleno, ¿no? Si no estoy equivocado. Y di esta información porque era una información del 5 de febrero, de que la propia diputada asumió que la Diputación va a contratar a una empresa para hacer un estudio de la provincia, de las necesidades de la provincia, en base al mapa de servicios sociales, y ver dónde pueden ser las ubicaciones más adecuadas, y a partir de ahí ella se encargará de la gestión de los albergues y serán los ayuntamientos los que pagará cada uno la parte alícuota que le corresponda para la prestación del servicio. Y esa es un poco la iniciativa que nosotros siempre hemos planteado en la mesa interinstitucional del Bajo Deba, que por cierto nunca ha habido voces discordantes de ningún alcalde, alcaldesa, de ningún partido político, que están, salvo Irabasi, el resto están representados. En la mesa interinstitucional a nivel provincial nunca ha habido nadie que se haya salido de ese planteamiento. Eudel nunca se ha salido de ese planteamiento y, por tanto, bueno, pues unos entenderán que en Eibar nosotros somos más raros que el copón y tendríamos que liderar, cuando en el resto de Guipúzcoa lo que se está pidiendo es lo que efectivamente al final se va a hacer. Sí, que se ha hablado de la ayuda de Diputación por el montante económico que eso suponía. Lo has expresado así, no, lo acabas de expresar así. No he dicho lo contrario, María Jesús. Y este tema ha pasado por comisiones, digo, en respuesta a Elena, porque sabéis, Gorka y María Jesús y Merche, que este tema sí lo hemos hablado en comisiones, cuando ha salido el tema del dispositivo, que María Jesús siempre salía con lo del albergue. Lo que hemos dicho es que ellos se encargan de buscarnos la ubicación del edificio y hacer el estudio técnico para ponerlo en marcha. El montante económico es a cuenta de los municipios de la comarca, y entonces tendríamos que hacer una encomienda de gestión a ellos, o una comisión de servicios o lo que sea. No, igual me he expresado mal. Quería decir que creo que se recurría a Diputación porque el tema económico como pesaba mucho. Yo quiero aclarar que en el anteproyecto que presentamos nosotros para convertir el mercado de Ipurúa en el refugio, se hablaba de 70.000 euros anuales de mantenimiento, es decir, de funcionamiento total de toda la casa. Y además de 10.000 o 40.000, porque la cocina es la que tendría que esto, en el total, este año hubiera sido 110.000, pero año tras año hubiera sido 70.000 de funcionamiento. Y casualmente en el escrito, vamos, en el informe que se hace desde Guisarteguincha, se habla, lo leo porque es así: reconocimiento de obligaciones por importe de 60.000 euros anuales. Y se dice así en el informe. Es decir, coincidimos precisamente en la cantidad de funcionamiento anual. Y entonces hay algo que no me cuadra bien, pero bueno, ya sabéis mi postura, y me hubiera encantado que no sea la Diputación la que a dedo señale dónde debe ser el lugar, y sobre todo se ve que nadie se prestaba generosamente a ubicarlo, y entonces que al final haya que decidirse desde arriba algo que me parece que desde un pueblo como Eibar, desde un municipio como Eibar, tenía que haber surgido desde nosotros. Bueno, gauza bat,
argitzia, reneselan sortu zan kontua guk, igaz ikusten genduan aterpian kontua esoiala aurrera, nunbaitzen enkistauta do paralizauta zeuala eta holan jarraitzen dago gainera, baina bai pentsau genduan egoera zehatz eta larri bati erantzuna emon behar jakola eta eskara bat registrau genduan, eta hortik sortu zan dana, ez akordio ez dakize montataku, aurrekontu akordiorik esan egon kontra bozkatu genduan, eta holan izan zen, egoera larri bati emon nahi gentzan konponbide puntual bat ikusitza aterpiana esoiala aurrera, ez dago besterik, ez dago bestelako akordiorik. Aclarado. Votaríamos el... Es que me he ausentado un minuto o dos y solo preguntar a ver si puedo participar o no en la votación. Durante la primera intervención de Irabasi. Votaríamos el punto 8º del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Entraríamos ya en mociones, que hay dos mociones presentadas al Pleno. En primer lugar, una presentada por Eibarko JPNV, relativa a la información del total de gasto del proyecto de Reval, que hoy mismo se ha presentado una moción que también está firmada por los proponentes, con lo cual ya no sé si es transaccional o no exactamente qué cariz coge. Bien, sí. Es esateko, erdibideko bat da honez, entiendo que es una transaccional que sustituye a esta, erdibideko bat da honez erretiratu itzen dugula jatorrizko mozinua. Entonces debatiríamos una moción que viene derivada de un escrito presentado por Begoña Vesga Allende, referida a la solicitud de la plataforma de Reval a los grupos políticos para el pleno del 25 de febrero del 19, que básicamente en la parte introductoria, bueno, la leo. Vale, perdón, tenemos que votar el debate de esta, ¿no? Vale. Es una moción que se ha convertido en transaccional, que está apoyada por los 4 grupos municipales. Votaríamos el tratarla. ¿Votos a favor? Vale. Por economía, en vez de resumir, voy a leerla porque es solamente una cara. Y lo leo. Solicitud de la plataforma de Reval a todos los grupos políticos. Por el presente escrito damos traslado de una petición formulada por la Asamblea Vecinal celebrada el pasado 19 de febrero en el lugar del jubilado Unzaga. Recogemos la reivindicación de necesidad de información pública y transparencia real para que se dé a conocer la totalidad del gasto a cargo del erario público efectuado desde que se empezó a estudiar la posibilidad de renovar el mercado de Reval. Esto sitúa la necesidad de comenzar la información de gastos invertidos desde el mandato 1999-2003. En esa legislatura se iniciaron inversiones económicas con la consultora IKEI. A partir de entonces hasta el día de hoy han sido numerosos los gastos a los que ha tenido que hacer frente el Ayuntamiento de Eibar en sus diferentes propuestas barajadas durante estas 2 décadas para este solar y los consiguientes litigios derivados del acuerdo de los diferentes equipos de gobierno. La totalidad de estos gastos y la diversidad de ámbitos en los que se han producido desde varios departamentos municipales diferentes capítulos presupuestarios entrañan una dificultad añadida para completar esa información a la que la ciudadanía tiene derecho a acceder. Entendemos que la información debe ser veraz, verificable, clara, completa y accesible en todos los términos. Por ello, consideramos que el Ayuntamiento tiene la obligación, cuando menos moral, de dar a conocer a la opinión pública cuál ha sido el coste total de las actuaciones en el solar de Reval. Esta plataforma vecinal se considera legitimada y con conocimiento histórico del devenir de las actuaciones en este solar por haberlas vivido directamente y haber sufrido sus consecuencias. Peticiones que se realizan. Constituir una comisión de investigación de Reval. El objeto de esta comisión será determinar los gastos producidos a las arcas municipales desde 1999 hasta hoy en relación con todo lo relacionado con el Reval. La comisión de investigación elaborará un listado comprensible con todos los gastos ocasionados a la administración pública desde el primer estudio de renovación hasta la fecha de hoy, incluidos los gastos en estudios, anteproyectos, proyectos, ejecuciones de obra, pleitos, traslados, mantenimiento, alquileres, procesos participativos, campañas especiales de impulso al comercio, iniciaciones, propaganda, etc. La plataforma de Reval exige se participe en esta comisión de investigación por la legitimidad vecinal y conocimiento histórico del asunto. Las reuniones de la comisión de investigación de Reval serán públicas y publicitadas. La comisión de investigación tendrá acceso a la información con la que cuenta el Ayuntamiento de Eibar y que requiera para cumplir con su misión. La comisión de investigación podrá solicitar cuantas comparecencias le sean necesarias para el desarrollo de sus funciones. La comisión de investigación elaborará un informe en el plazo de un mes. Ese informe contendrá la lista de gastos determinados hasta la fecha y aquellos que, habiéndose detectado o teniendo conocimiento de su existencia, están pendientes de determinarse. Es el contenido del escrito que se ha transformado en moción transaccional y
ante la moción presentada por EAJPNV, el interventor municipal ha hecho un informe que entiendo que también tiene validez para esta propuesta, dado que se pide también la elaboración de información de carácter presupuestario desde 1999, que creo que ya ha sido trasladado a los grupos y que ya, bueno, ahora saldrá un debate si queréis y hablamos del tema. Bueno, guk gure taldeak zalantza barik bat itzen dau Errebalgo bizilagunek eskatzen daben edo egindako eskaera honekin. EH Bilduk edo gure taldeak bai uste delako historia hontan ziar transparentzia edo gardentasuna falta izan dela. Udala administrazio publikoa da, eta guk uste dugu transparentzia izan beharko zela administrazio publiko bezala udalan zutabietako bat, baina ez da izaten ari, eta gu uste dugu are gutxi hau Errebalgo kasuan. Azkar esaten da, baina 20 urteko ibilbidea daka Errebalen emandakoak, azkar esaten da dinot, ze sozialistak beho, eta 12 urte zoiazie gobernuan, eta 32 horietatik 20 dakanzue Errebal arrastaka. Creemos totalmente necesaria la creación de la Comisión de Investigación de Errebal, ya que son innumerables los gastos que ha acarreado Errebal, desde compraventa de solar, litigios, abogados, informes, proyectos, anteproyectos, planes, alquileres de grúa, propaganda, alquiler de rialto, asesorías jurídicas, un sinfín de conceptos. Si bien es cierto que algunos de ellos los podemos considerar gastos propiamente directos relacionados con la obra y mejor fiscalizables, es cierto, pero algunos son indirectos, tramitados por un departamento, tramitados por otro departamento, por otro, y en estos 20 años. Entonces, son casi imposibles de contabilizar. Y de muchos de dichos gastos, encima, nos hemos tenido que enterar en la propia Comisión de Hacienda cuando ha pasado la factura. Entonces, transparencia hacia la ciudadanía, creemos que dudosa. Transparencia con los grupos de la oposición, muy poca. Por eso nosotros creemos que la comisión de investigación sobre el caso, sobre Errebal, nos arrojará luz al asunto. Su creación nos parece sana democráticamente, o sea, es cosa de higiene democrática. Además, también te queremos recordar que durante estos 20 años de historia que tiene Errebal, el PSE también ha tenido diferentes compañeros de gobierno. O sea, en 20 años ha pasado muchas cosas. Con esta comisión también suponemos que surgirán responsabilidades políticas. A cada uno nos tocará, os tocará aguantar la vela que nos corresponda. Pero bueno, nosotros y cada grupo nos hemos cansado de repetir la historia de Errebal, ya sea en el pleno, en prensa, hoy mismo en la tertulia de la radio. La hemeroteca es muy extensa y ahí están todas las decisiones, todas las propuestas que hemos venido haciendo cada uno. La ciudadanía es de sobras conocedora de la postura de cada uno y nosotros creemos que es suficientemente madura como para saber lo que anda cada grupo político. Cuando hablamos de transparencia no solo hablamos de números, es lo más sencillo, hablar de números, de dinero, pero pongo un ejemplo ilustrativo, también lo hemos comentado antes en la tertulia. En 2013 el alcalde nos negó un informe a un concejal de nuestro grupo político, de EH Bildu, y tuvimos que ir a los juzgados para que se nos facilitase un informe relacionado con Errebal. Los juzgados nos dieron la razón, por supuesto. Los concejales teníamos derecho a acceder a esa documentación. Entonces, entenderéis que en su día se nos encendiesen las suspicacias y que sigamos suspicaces con Errebal. Nosotros creemos que la comisión de investigación, arrojaría luz y eliminaría posibles sospechas y suspicacias. Y he hablado del coste económico porque es lo que estamos pidiendo, una comisión de investigación para ver sobre todo los costes económicos. Pero no nos podemos olvidar de los enormes costes personales que ya ha supuesto estos 20 años, sobre todo a Baserritarras y a muchos comerciantes que había en la plaza y muchos comerciantes también de la propia zona de Errebal. Justo antes del derribo de la plaza, había 40 puestos de Baserritarras y de comercios. Ahora, pues solamente hace falta darse una vuelta por el Rialto. Y tampoco olvidar el coste para la ciudad. Nosotros, empezando por Errebal, creemos que la zona baja está totalmente olvidada. Es como, antes ponía el ejemplo, es como se te engangrena una parte del brazo y hay que cortar todo el brazo. Esperemos que no pase con la zona baja lo mismo, porque parece que Errebal ha hecho un tapón.
Para terminar, nos ha parecido llamativo el giro de 180 grados del PSE con el tema, pero es que empezasteis fuertes, sí, empezasteis fuertes, creemos que retando al propio movimiento vecinal con ese uso de las 2 exclamaciones, con el folleto buzoneado con ese 2020 con las 2 exclamaciones, que no ha hecho más que encender encima más al personal. Yo, desde aquí, felicidades a vuestro trabajo de marketing. Después, se recogen encima declaraciones del alcalde en el periódico, este mismo fin de semana, que dicen que no hay lugar para la creación de una figura como una comisión de investigación, cuando tenemos ejemplos cercanos, en el mismísimo Irún de Santano. Eso es lo que ponía en el periódico. En el periódico ponía que tú decías que no había lugar a la creación de una comisión de investigación en un ayuntamiento. Ejemplos hay 1000 y Santano, que es del PSE, también tiene uno. Hasta hoy, o sea, empezamos con las exclamaciones, después no se pudo una comisión de investigación y hasta hoy que se termina apoyando la propia moción de la plataforma y os uniréis a la comisión de investigación. Nos parece muy inteligente políticamente, realmente creemos que es lo que hay que hacer. Es que creemos que por fin habéis abierto los ojos y veis que hay un movimiento vecinal empoderado, indignado y que la ciudadanía le está dando vueltas al tarro y que bueno, que hay que hacerle caso a ese movimiento y que no tiene marcha atrás. Entonces, a partir de ahora, lo que nos queda es seguir con el proceso participativo, tal y como se quedó en 2013. Nosotros seguiremos insistiendo que hay que seguir con el proceso participativo e intentar fortalecer, digo intentar porque ha habido años para hacerlo, pero intentar fortalecer el primer sector antes de que vaya a Reval. Bai, Eibarko udalak parte hartu dau Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutako jardunaldi batzutan, no tanto, yo creo, porque sea un ejemplo a seguir para el resto de ayuntamientos, como algunos se ha atrevido a decir, sino porque ha ido a compartir una experiencia. Una experiencia positiva, pero que no creo que la Diputación haya llevado al Ayuntamiento de Eibar para decir, mirad el resto de ayuntamientos del territorio qué es lo que tenéis que hacer, como se han aventurado a decir representantes del Partido Socialista. La plataforma de Reval, en el escrito que ha presentado, habla de la necesidad de información pública y transparencia real. Y nosotros estamos completamente de acuerdo con eso. Veníamos desde hacía meses también pidiendo explicaciones sobre las cuentas, explicaciones pues, que no acaban de llegar o no acaban de llegar en toda la extensión que deberían. Por parte del interventor se ha hecho un informe que es correctísimo y que al quien no le tenemos nada que reprochar, en el que se ha cogido los gastos del proyecto y se ha hecho un listado, incluso se ha puesto cuáles son las partes pagadas, cuáles autorizadas, etcétera, y ese trabajo nosotros le felicitamos por ello. Sin embargo, el Reval es una historia mucho más compleja, mucho más extensa que lo que es única y exclusivamente la ejecución del proyecto que está paralizado desde hace casi año y medio en Reval. La historia de Reval efectivamente empieza en 1999 con una promesa del Partido Socialista que habla de la renovación del mercado. Renovación del mercado. Desde entonces hasta aquí, a lo largo de 20 años, han sido innumerables los estudios, anteproyectos, proyectos, etcétera, que han sido financiados con dinero municipal y que no están en esta cuenta, incluso en esta cuenta. Y es lógico que no esté, o sea, no es un reproche al trabajo del interventor. Lo que pasa es que no es todo lo completa que quisiéramos la información, porque aquí falta el dinero que durante este mismo mandato, 2015-2019, el Ayuntamiento de Eibar ha gastado en pleitos, el Ayuntamiento de Eibar ha gastado en una consultora para hablar del modelo de gestión futuro de Reval, el Ayuntamiento ha gastado en apoyo al comercio exclusivamente de esa zona porque considera que es una zona damnificada independientemente de los calificativos que se ponga, por el desastre de Reval, y se ha invertido dinero y este año se va a volver a hacer. Antes hemos pasado la lista del Plan Estratégico de Subvenciones y ahí también está, y esos gastos no están contemplados aquí. Y la ciudadanía ibarresa tiene derecho a conocer
cuáles son todos esos gastos que, derivados de la gestión que ha tenido o del devenir que ha tenido este proyecto, se han producido en Errebal. Y ahí hay un montón de gastos que no están incluidos. Y en los años anteriores, desde que se prometió por primera vez la cantidad de indemnizaciones que se han pagado para ir desahuciando a puestos para que no siguieran en el mercado. Cuando se empezó a hablar de esto, en el año 99, la plaza de Errebal tenía 80 puestos. 80 puestos tenía la plaza de Errebal cuando se empezó a hablar de esto. ¿Cuánto hemos gastado en indemnizaciones? ¿Cuánto hemos gastado en abogados? ¿Cuánto hemos gastado en estudios, en anteproyectos, en proyectos? ¿Cuánto hemos gastado en propaganda? Porque quiero recordar que un fotomontaje que hizo la empresa IKEA, la consultora IKEA para el ayuntamiento, fue utilizado no solo en la propaganda electoral del Partido Socialista, sino en propaganda buzoneada con dinero público en diciembre o noviembre del año 2006, en el que se hacía un avance de cuál era el Plan General de Ordenación Urbana. Y ahí se metía propaganda de chonta y se metía propaganda con el fotomontaje de Errebal, que luego se quiso hacer aquel otro centro comercial. En resumen, constitución de una comisión de investigación A2 gauz. Uste dugu, bertan, plataforma bebai, egonin behar dela. Uste dugu bilera horiek publikoak izan behar diala. Uste dugu, batzorde horrek, zerrenda oso eta osatu batein alizateko informaziorako sarbide oso euki behar dabela. Uste dugu, informazio horiek detektago alizateko agerraldi batzuk egin beharko diala, eta eskubidea egon behar dela, bertako kidiek agerraldi horiek eskatu alizateko, eta gogoratu nahi dut. Danok sinatu dugun testuan, hilabeteko epia emon garala, pentsatzen dut gaurtik hasita, lehenengo txosten bat eukitzeko, eta txosten horretan zerrendatzeko oinarte indako gastu guztiak. Guk horietako batzuk zenbatu doguz, eta hasieran emon zaigun informazio hori baino desente gehiago da. Ni bakarrikan jartzen baldin badugu ja en martxan la Comisión de Investigación delako hori, ni nahiko nuke gauzak jakitea orokorrean eta ahalik eta garbiak ere, ahalik eta ulermen guztientzako ulertu izateko Comisión de Investigación delako horretan. Bueno, voy a intentar ser muy breve. Nosotros, desde luego, el tema de información no hemos dado ningún giro, ningún giro. Quiero recordar que aquí ha habido una petición de facilitar la información presupuestaria del 2015 hasta la actualidad. Se facilitó. Se consideró que el formato no era el adecuado. En el pleno municipal del mes pasado se pidió que se diera otro formato. Se le instó al interventor a que lo hiciera y ha presentado otro formato. En ese interín se ha presentado una moción pidiendo los datos del 1999. Hemos pasado, sí, la moción. O sea, se pidió 2015, en el pleno se pidió desde el 2015 dos veces. Una vez se hizo un documento, se entendió que no cubría las expectativas que tenían sobre la información. Ese documento se ha modificado por segunda vez y se ha presentado a los grupos municipales también toda la información de 2015 a 2019, toda la que desde intervención se ha considerado que había que incorporar, y la que haya que incorporar de más se incorporará. Y en ese interín se ha presentado una moción en la cual se habla desde el 1999 ya la información. Nosotros no solamente no tenemos ningún problema, sino que estamos encantados de poder facilitar toda la información que haya y ser capaces de interpretarla. Porque es verdad que hay una serie de gastos que pueden ser imputables a Errebal derivados del propio Errebal, es decir, si has decidido hacer algo, lógicamente tendrá un coste. Ahora, ¿por qué no? Porque luego a la hora de interpretar vamos a ver qué es lo que vamos a interpretar como sobrecoste de la actuación, no sé qué, en fin, ya veremos. ¿Cuál es el problema? En principio, dos, bajo mi punto de vista, y nosotros hemos firmado la moción y mi intención es llevarla adelante. Yo lo que cuestiono por desconocimiento, y así lo reconozco, es si el Ayuntamiento de Eibar reglamentariamente puede crear una comisión de investigación. Es un nombre muy televisivo, pero yo no sé si reglamentariamente se puede. Y si no, habrá que crear otra figura. El compromiso es crear la figura que se pueda crear. No sé qué tiene Irún en cuanto a su reglamento para poder crear una comisión de investigación. No sé lo que tenemos nosotros para poder crear esa figura, o tenemos que crear una comisión especial o una comisión asesora específica de no sé qué. Lo que tengamos que crear, se creará. Y mi primera duda, y así le he hablado con el propio secretario, es si realmente esa figura cabe.
Y la segunda duda que también tengo es en cuanto a la petición que hay dentro de la propia moción, es que en un mes esté toda la información. Espera, igual he leído mal yo, perdón. Punto 7. La Comisión de Investigación elaborará un informe en el plazo de un mes. En fin, visto el informe del interventor municipal, en fin, dudamos que en un mes podamos tener esa información con los datos. Entonces, como mi propuesta es tratar todo lo que haga falta, no solamente de Raval, sino de cualquier tema, la información ahí está, el propio interventor lo dice, ahí está, información auditada, información por el Tribunal de Cuentas 2 veces, información pasada por todos los órganos municipales. Por cierto, es verdad que Bildu me ganó un pleito. Yo seguía a la secretaria municipal, me dijo que un borrador de propuesta no es documento para facilitar, un juzgado dijo que sí y se hizo. Yo he ganado en 3 ocasiones juicios por acusación de prevaricación por este tema y ha sido archivado. Y yo reconozco que efectivamente me equivoqué y el juzgado dio la razón y os di el documento y lo hemos facilitado siempre. Todavía no he visto que nadie que metió a juicio, no solamente a este alcalde, sino al anterior alcalde, al asesor jurídico de urbanismo, a la secretaria municipal, a la arquitecta municipal y a otro concejal, que se archivó definitivamente. Todavía no he oído a nadie que haya dicho nos equivocamos. Aquí puede haber gastos, pero en ningún caso hay ni prevaricación, ni malversación de fondos, ni dinero desviado, ni nada por el estilo, que algunos parece que quieren poner sobre la mesa también como una cuestión a tratar. Desde luego eso está judicializado y está finiquitado judicialmente porque está archivado. Y por tanto, vamos a hablar de números, vamos a interpretar los números, vamos a posicionarnos con los números que haya, pero desde luego, como alguien busque la comisión de supuestos delitos en todo esto, se va a dar con un canto de los dientes porque ya está, no digo por vosotros, ya ha estado judicializado, ya ha estado archivado, está auditado todos los años por empresa externa, está auditado por el Tribunal de Cuentas en algunos de los años de estos 20 y, lógicamente, está fiscalizado por los órganos municipales correspondientes. Y, por tanto, miedo ninguno a facilitar todos los datos, intentar hacerlo lo más comprensible posible para todos, intentar llegar a todo aquello que entendamos que tenga alguna relación con el Reval, y lo que sí propongo, ya que mañana tenemos una junta de portavoces, si tenemos tiempo, poder empezar a sentar las bases de esa comisión o de lo que sea, de lo que se vaya a montar, si tenemos tiempo para empezar a aclarar jurídicamente qué podemos hacer, qué no podemos hacer, quién puede estar, quién no puede estar, y en cuanto al contenido y cómo vamos a gestionar el trabajo de esa comisión, porque hay una fase previa muy importante que es la generación de la información. Estamos de acuerdo en que la forma no es importante, al final el fondo es lo importante, se llame comisión de investigación, no se llame comisión en Reval. No decía que habéis dado un giro en la información, aunque viéndolo bien ya no tenemos que ir a juzgado a por informes, pero lo que decía es que en vuestra estrategia se ha visto un giro, ¿no? Que empezasteis con las 2 exclamaciones, creemos que retando a la calle, diciendo que una comisión de investigación este mismo fin de semana no se puede crear un ayuntamiento hasta terminar apoyando la moción y participando en la comisión de investigación. Nada más. Y creemos que es lo correcto, porque os estáis dando cuenta, como nos damos cuenta todos, de que es un movimiento empoderado y que los vecinos de Reval están indignados, nada más. Bueno, quiero recordar que el solar de Reval, después de enajenarlo por aquella cantidad económica que casi es mejor no hacer calificativos, se podía haber recuperado por una vía y se recuperó por otra. Se hizo una recompra por mutuo acuerdo y no sé si se hizo para evitar irregularidades que estaban en ese momento enjuiciadas. Pero ese es un tema aparte que no es el objeto de debate de hoy. No es el objeto de debate de hoy. Sí. Yo no estuve en ese juicio. No estuve en ese juicio. Ha dicho, cortina de humo son 2 signos de exclamación. Que ante la indignación incógnita que hay en la calle,
en la calle, por lo menos a todos nos llega, no sé si vosotros vivís en otra onda, ponéis dos signos de exclamación. ¿Eso sabéis lo que es gritar? Os falta solamente poner todo en mayúsculas. Solo os falta eso con el Reval. Yo creo que respetar un poquito al vecindario no estaría de más. Ha dicho el alcalde que llegó una moción en ese interín. En ese interín no. El alcalde hizo la petición al interventor, o por lo menos la documentación que nos ha pasado el alcalde, después de que se registrara la moción. Después de que se registrara la moción. Yo creo que hay que poner luz a todo este tema de Reval. Porque creo que la gente tiene derecho a saber que todos los meses estamos pagando 786 euros una grúa, que todos los meses estamos pagando unas bombas para sacar el agua, menos mal porque aún así ya vemos cómo está, 807 euros. Creo que esas cosas la gente tiene derecho a saber todos los meses. Y la gente tiene derecho a saber que el proyecto para la obra que luego se paralizó costó 106.000 euros y que el nuevo proyecto para hacer la parte que quedaba de obra ha costado 149.000. Y que la gente tiene derecho a saber que cuando se dijo hace 6 años que Reval no iba a costar más de 6 millones de euros, ahora sale la parte que resta de obra por la licitación, que creo que la apertura de plicas es mañana o pasado, sale por 6 y pico. O sea, lo que queda de obra cuesta más que lo que se había anunciado hace 6 años que era para toda la obra. Y aquí hay un montón de gastos, como el alquiler del Rialto, que hemos gastado ya 500.000 de euros. Nunca se ha hablado de cuánto costó habilitar la escuela de música, los metros cuadrados que coge de Portalea y lo que costó aquello. Adecentamiento del Rialto, este año van 47.000 euros más. Campañas de comercio, 60.000 euros el año pasado, otro tanto este año. Lo que se le pagó a Eibar Boulevard cuando se le recompró el solar, que fue 500.000 euros más de lo que se había vendido. Y encima se vendió por 641.000 euros más el derecho a unas superficies y luego sin tener esa superficie se le paga más, porque se le pagan los derribos, se le cambian la modificación de cables y luego en el siguiente proyecto otra vez otra modificación de cables se vuelve a pagar y ya nos costó descifrar eso en la comisión de obras. Por cierto, los gastos de grúas y de motobombas estos no se han comentado en la comisión de obras. Lo que se pagó por asfaltar el parking 34 días antes de las elecciones, otros 27.000 euros. Lo que se pagó a los diferentes proyectos de IKEA. Llevo medio minuto más, es lo mismo que te has extendido tú antes, perdona, acabo ya. Perdona, yo no 18.000 euros tiempo establecido en el para reglamento, debatir, sí. La valoración del suelo que se hizo a IKEA, 4.500 euros. Acabo ya que el alcalde me quita la palabra. Yo quiero decir que el alcalde no tiene límite para ordenar el debate como presidente de la corporación, pero si de lo que hace es ejercer de portavoz del Grupo Socialista, debería atenerse a los tiempos igual que los demás grupos. Esperamos ser capaces de arrojar luz que falta hace en todo este tema desde hace 20 años. Eso es exactamente lo que entiendo que va a pasar y nos tendremos que enfrentar a lo que pase. Es decir, meter dentro de unos gastos para intentar criticar todos los gastos, el traslado del Vasco a la música, cuando se hubiera hecho sí o sí, porque si vas... Otra cosa es que el ayuntamiento hubiera decidido no tirar el edificio, pero esa decisión estaba tomada, Esa decisión la tomó el ayuntamiento, el que estaba en aquel momento, Ya sé que tú reniegas a mucho lo que han hecho tus compañeros durante muchas legislaturas, ahora reniegas, pero tus compañeros votaron a favor de proyectos que suponían derribar el edificio. Y, por tanto, la escuela de música se iba a trasladar sí o sí. Imputar eso que es un gasto acusatorio de lo que se está haciendo, pues es cuando menos, bueno, pues tendencioso. Pero que lo vamos a vivir. Estamos perfectamente preparados para vivirlo porque sabemos que es lo que se va a hacer. De cualquier caso, vamos a facilitar toda la información y le vamos a explicar. Y efectivamente habrá costes derivados de que la suspensión, la rescisión del contrato con Dragados ha supuesto tener que tener unas bombas. El no rescindir hubieran supuesto 2 millones de euros. Vamos a poner en la balanza todo para valorar realmente lo que supone una cosa supone otra. Y, por tanto, yo prefiero pagar 1.500 euros al mes de mantener unas bombas y una grúa hasta que empiece la obra de nuevo a tener que haberme, como ayuntamiento, asumido lo que decía una constructora y haberle pagado 2 millones de euros más sobre la licitación. Por cierto, es decir, no se puede comparar adjudicación con licitación. Vamos a comparar licitación con licitación. Eso es lo que tiene que compararse. Y a partir de ahí veremos lo que va a costar la obra en total, lo que hubiera costado en un escenario, lo que hubiera costado en otro escenario y se harán interpretaciones de todo eso. Lo que veo complicado es que todo eso se pueda hacer en un mes. Lo veo complicado. Votaríamos esta moción transaccional presentada
bueno, firmada por los 4 grupos municipales. ¿Votos a favor? La siguiente es una moción presentada por Irabasi relativa a la creación de una mesa para... Perdón. Es una moción presentada por Irabasi relativa a la creación de una mesa para el bienestar animal. Existe una moción alternativa presentada por el Partido Socialista. Juancho, ¿se debate primero la primera o, como hay una alternativa, votamos que se vaya a tratar también? No la retira. No. Primero esa, ¿no? Vale. Bueno, pues debatiríamos la moción presentada por Irabasi relativa al bienestar animal, que leo la parte dispositiva, si te parece, que dice que el Pleno del Ayuntamiento de Eibar insta al equipo de gobierno a crear una mesa para el bienestar animal compuesta por técnicos, técnicas del Ayuntamiento, representantes de los grupos políticos municipales, de un veterinario, veterinaria y miembros de las diferentes asociaciones que trabajan en el control y bienestar de los animales en la ciudad. Entre otras funciones, la Mesa para el Bienestar Animal promoverá campañas de sensibilización contra el maltrato y abandono animal, educación en la tenencia responsable de mascotas que no dé lugar a descuidos y comportamientos que dañen la convivencia de estos animales con los seres humanos. Evitar que el dinero público se destine a los festejos que entrañan sufrimiento innecesario para los animales, porque también son seres vivos. Habilitar más espacios públicos para el esparcimiento y control de los animales, donde puedan disfrutar de libertad y realizar sus necesidades fisiológicas. Instar al Ayuntamiento a que impulse y solicite a la Mancomunidad de Barrena la reconversión de la perrera municipal en una protectora de animales, donde se asegure el sacrificio cero con la consiguiente dotación presupuestaria. Desarrollar con ayuda a las asociaciones de voluntarios el protocolo CES en nuestra localidad para no solo evitar la superpoblación, sino por razones de salud pública. Y para todo ello exigimos al equipo de gobierno que finalice la elaboración de la inacabada Ordenanza de Tenencia y Protección de Animales Domésticos a lo largo del año 2019, para no solo asegurar el cumplimiento de normativas tales como la obligatoriedad del chip de identificación o la prohibición de mantenerlos atados permanentemente, sino también para lograr una buena convivencia ciudadana mascotas, atendiendo a las condiciones de salud pública que se determinan. ¿Intervenciones? Bai. A ver, asuntua da, ya bukatuko genuke con lo último, que es la tenencia y protección de animales domésticos, y si en la ordenanza aparece todos estos elementos, ya está. Pero es que yo ya no me fío de las buenas palabras y las promesas, porque es que llevamos, antes lo he indicado también, 2 años con una ordenanza detenida y que no avanzamos. Y lo que sí avanzan son las necesidades de la gente, de esa convivencia entre lo que es la ciudadanía y las mascotas, que está por resolver. Hay muchas protestas de los excrementos, hay muchas protestas también de animales abandonados. Se dice que hay sacrificio también en los casos ya un poquito más de animales pues enfermos o con alguna tara. Y entonces, con todo ello, nosotros lo que queremos es que no se nos vaya de las manos de nuevo, con una promesa de que se va a hacer la ordenanza una vez más y no se atajen las cosas fundamentales, que en concreto, y lo expresamos aquí, sería, si ya en la Comisión de Cultura se ha votado que los dineros públicos, en este caso el dinero que se dedica a festejos, no entrañe un maltrato animal, es algo que ya está decidido en la comisión y está votado en la comisión. Y tú nos decías también que lo que decida la comisión iba a ir adelante. Entonces, eso, Pachi, se votó. No. Vamos, se votó porque los 3 grupos de la oposición estábamos de acuerdo en que no se dedicara el dinero público a maltrato animal. Eso fue una decisión de hace 2 años ya. Lo que pasa es que luego el año pasado ya no se cumplió. Entonces, nosotros además queremos indicar que los animales necesitan lugares de espacio, que no sean demasiado lejos de los lugares donde sus amos y ellos mismos están viviendo, es decir, que tengan facilidad para acercarse a espacios más libres, acotados, como se hizo en Ichío, pero que se les facilite esa cercanía. Y luego, fundamentalmente para nosotros, el hecho del programa CES
de la esterilización de las comunidades estas de los gatos, ya sabemos que este año se está facilitando a alguna organización, creo que eran 3.600, lo que se va a dedicar al Catubelch. De todos modos, lo que queremos nosotros es que las asociaciones tengan suficiente dinero para que, si nosotros no lo hacemos, sean ellos los que lleven a cabo estas campañas tan importantes de superpoblación. Y en general nos quedaríamos contentos de que, sin dejar para mucho más tarde, esta tenencia y protección de animales se ponga ya en marcha y lo ponemos en este año, a lo largo de este año 2019. Y luego la mesa hemos, como veis, incluido a no solamente técnicos del ayuntamiento, sino también algún veterinario o veterinaria, algunos miembros de las diferentes asociaciones que trabajan por este control y este bienestar de los animales, y que estuviera también presente los grupos políticos. Bai, efectivamente, ordenantza bat onartu behar zen orain dela 3 urte, lehen bai komentatu dugu plan normatiboa bozkatu dugunean. Agintaldi hasieratik gabiz berbetan centro de acogida de animales izateko gaur egun daukagun perrera hori, eta efectivamente batzordean eztabaidatu zen, eztabaidatu biharrekoa. Hortaz esan guk mozio hau babestu egingo dugula, mozioaren alde bozkatuko dugula, eta gure konpromisua dela gainera datorren agintaldian bebai ekimen hauek bultzatzeko. Eta konprometitu ditzen garala perrera hori eraldatzeko danok nahi dugun eredu baterantz, konprometitu ditzen garala ordenantza hori onartzera, eta bueno, ni hautagai bezala esatia ni konprometitzen naizela batzordiak hartutako erabakisa errespetatzera bebai. Bai, bueno, guretako klabia eta importantiena ordenantza onartzia da. Bueno, ein eta gero onartu alizatea. Lehenengo puntuan edo hirugarren, aiaztak izen bagarren puntua zan, egin dugu berba honen inguruan. Kontua da, borondate politik hori dauan, ala ez dauan, animalizen inguruko ordenantza aurrera eruateko, ein eta martxan jartzeko. Guk ez dugu pentsatzen bi arriskua danik mai bat martxan jartzi aurretarako. Uste dugu ja udalonek badauzkala nahiko batzorde, eta batzorde horietan ileikela jarraipena. Importantia eta klabia gure ustez ordenantza sortzia da, eta horretarako borondate politikoa da. Gero, ados egoeink edo ez mozioan maizan tratatzeko edo lantzeko proposatzen diran puntuekin. Mai bat sortzekotan be ez dugu pentsatzen mai horrek hartu behar dituan erabakizak baldintzatu behar diranek maiza bera sortu aurretikan. Guretako importantiena da ordenantza hori bengoz eitxia, onartzia, uste dugu hori borondate politikoan kontua dela eta udal gobernuan esku badauala. Bihar bada lehentasuna emon bihar jako lehen onartutako planin horretan, baina mai bat baino uste dugu importantia dela ordenantza. Eta uste dugu mai bate gainera ez leukela konponduko. Uste dugu borondate politikoa dela bihar dana. Eta orduan guk gure botua proposatutako bi mozioetan abstentzioa izango da, ze mai batetik harago pentsatzen dugu inbehar dana dela arautu. Mai baten eskulagabiarrian erabakizak uste dugu inbehar dana dela arautu eta gero araudi horren jarraipenain. Bai, bueno, ni bakarrik esatea, maian bai gelditzu ginen, bai hor maltrato animal bezala ez genduela sartuko, zezenen korrida, azken batetan hilketa dago, ez? Orduan, beti diru publikoa da honien bitartean eta animalia hiltzen den bitartean, hori apartelako gendula. Eta bestela, horko jaizetan, horko azitzaineko jaizetan, eta bai umiendako San Fermin txiki danian eta bat eta bestea, guretako gure iritzia, beti, errespetu danarekin, guretako ez da hori maltratua. Orduan bai, esan gendun, Maria Jesus esatea, zerrenda batean ipiniko dugu, norberantza zer da maltratua, ez? Hau da, jartzen badugu gure ekitaldi, eibarko ekitaldi guztia, bai, hau da,
txorien kanta, bai San Fermin txikiak, bai untziak solta izaten dana hor baserritarregen egiten duten jaixetan, edo bai idiprobak, edo bai ponixarekin ibiltzea, hori da, zuzentzea, onartzen badugu, hori maltrato baldin bada, ero ez da. Baina, ala eta guzti, ez ginen gelditu zerrenda baten hori kentzea. Hori da. Bai, bakarrikan esateko que lo de no se expresó justo que sea el matar en el caso de los toros o que hubiera pues un tema de sangre, sino simplemente maltrato. Y eso es lo que se votó. Lo que se votó era que no hubiera dinero público para maltrato animal. Es verdad que las consideraciones son diferentes sobre lo que es maltrato, pero para eso yo os pasé un documental completo de lo que podría entenderse como maltrato animal. Que lo habéis tomado en consideración o no, eso ya depende de vosotros, pero ya hay mucho escrito y hay muchos posicionamientos indicando que cualquier cosa que el animal sienta en una situación de estrés, de alguna forma de que está fuera de su entorno normal, natural, y que se le esté sometiendo a un transporte duro, que suele ser en camiones que bambolean totalmente, que encima se están un poco como todo el mundo riendo y llevando de la cuerda. Imaginaros a vuestro perrito encantador y muy amante, que le estéis sometiendo a esta especie como de risa pública y de jolgorio público. O sea, que es un festejo a base de que los otros sufran, y en este caso son seres vivos que están sufriendo. Por eso lo decíamos, se puede generalizar mucho lo que es el maltrato animal. Bueno, nosotros teníamos preparado una alternativa, pero no la vamos a presentar porque coincidimos con Bildu en que lo que tenemos que hacer en el corto plazo es impulsar la ordenanza. Y dependiendo del contenido de esa ordenanza, porque esa ordenanza incluso puede contemplar la posibilidad de crear una mesa, la propia ordenanza. La ordenanza hablará de muchas cosas, pero yo creo que tenemos que aclarar muy bien cuál va a ser la posición municipal en cuanto a… acabamos de aprobar un montón de subvenciones nominativas a colectivos que utilizan animales. Desde los pájaros cantores, que alguien puede entender que eso es maltrato, hasta los caballos de la tamborrada. Que alguien puede entender. Entonces, si la decisión que tomamos es o quitan los caballos de la tamborrada o no subvencionamos la tamborrada. Por eso, quiero decir, eso es lo que se está poniendo sobre la mesa, y por tanto yo creo que hay un brochazo gordo en el que todo el mundo más o menos puede estar de acuerdo, festivales taurinos, tal, que sigue, pero luego hay un pincel que tenemos que ponerlo muy bien, porque estamos diciendo que no vamos a dar dinero a fiestas de Amaña porque trae a Gorriti. Estamos diciendo eso, ¿no? Hay un partido, pero yo no sé si el resto de partidos están de acuerdo en que esa es la decisión que tomamos. Y por tanto yo creo que tenemos que ser capaces de ver la casuística que hay, de interpretarla y, lógicamente, si lo decidimos, avisar a los colectivos. Es decir, oye, que si va a haber un caballo en una tamborrada, se acabó la subvención. Que a los pájaros cantores, como los pájaros están en jaula, el concurso que se hace en junio, se acabó la subvención. Que en San Andrés no podemos, los caseros no van a poder bajar, las caseras no van a poder bajar los animales a la exhibición que se hace de animales dentro de San Andrés. Es decir, hay un montón de escenarios donde los animales forman parte de la cotidianidad de la ciudad, que vamos a ver qué decisión tomamos. Y por tanto creo que esa decisión hay que tomarla más en frío que en una lista. Yo creo que hay alguna cosa que ya se está poniendo en práctica, que ya no subvencionamos que se hagan festivales taurinos y tal, eso ya se está haciendo, pero hay otra serie de cuestiones que creo que tenemos que reflexionar mejor las consecuencias que puede tener la decisión que tomamos. Creo que eso es al margen de la ordenanza. Y por tanto lo importante es la ordenanza, el contenido de la ordenanza, que teníamos una estructura más o menos montada, y a partir de ella vendrá en cascada todo el resto de reflexiones que vienen dentro de tu moción. Yo solamente por indicar que me parece que la mesa esta del bienestar animal o de tenencia y control de las mascotas, los animales domésticos, podía ser para mí el mejor lugar, el mejor escenario para que se pudiera hacer una ordenanza de base, porque nosotros a nivel veterinaria no conocemos los temas, y también los grupos que están trabajando con los animales son los que me parece que tienen mucho que decir en esta ordenanza. Ahora en la ordenanza, pero partimos de una premisa que igual es falsa, Hay veterinarios que les encantan los toros, O sea, estamos pensando que un veterinario va a ser como un gran defensor de no sé qué.
No lo sé, quiero decir, a ver a quién se mete. No, bueno, digo, es una realidad objetiva, no me lo estoy inventando yo. Entonces, bueno, eso ya se verá. Bueno, votaríamos la moción presentada por... Ibai Barkatu. Bueno, independientemente de mi opinión personal sobre la necesidad o no necesariedad de utilización de animales, en esta moción se nos plantea una cuestión que venimos discutiendo desde principio de mandato y que para nuestro grupo era un compromiso electoral y era la reconversión de la perrera, dice, en una protectora de animales. Mientras eso sea así, nosotros no entendemos no apoyar esta moción. Decía Gandhi que la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados según la forma en la que tratan a sus animales. Sé que a Idoia le hace gracia cuando traigo citas, hacía mucho que no traía. Nosotros queremos un Eibar con grandeza y con progreso social medible también en este aspecto. Y vamos a apoyar la moción de Irabasi. Txakurtegi izan inguruan, egiza da, eztabaida legislatura aurre hasieran emon genduala, baina nik uste momentu horretan EH Bildu esan zebala, uste dugu eztabaida hori mankomunidadera eroan behar dugula, eta bertan dano gauz ordezkatuta, eta pentsatzen dugu eztabaida eta eskaera hori mankomunidadera eroan behar dugula. Horrek ez dugu esana, Ibarko udalak ezin detzanik exigidu mankomunidadiari erabaki hori hartzia, baina hortaz eztabaidatu izan dugu, eta gero beste alde batetikan, uste dugu ordenantzak arautu behar dela, eta pizkat arriskutsua dela sartzia balore pertsonaletan gure uste zedan tratu txar animalizari eta zerrez. Ordenantzak arautu behar dago eta behar bada jendiari galdetu behar detzau, igual herri galdeketa batin behar detzau, eta jendiari galdetu behar detzau bere ustez animalizak erabili aldiran jaialdizetan edo ez. Uste dugu gure balore pertsonaletatik arago herritxarrek ze pentsatzen da benbe jaso beharko genduala, eta hori mai bat sortzetikan arago. Baina, bueno, guk exigitzen duguna momentu hontan da ordenantza bera amaitzu eta onartzia. Votaríamos la moción presentada por Irabasi. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Estaríamos en ruegos y preguntas. Bueno, joan zen hastian aurrekontuen plenuan esan genduan moduan, esatea EH Bilduk legislatura osoa doiala eskatzen plan generalan rebizinua ez da kontu berri bat izango. Eta gainera PSOEren udal gobernuak agintaldi hontarako agindutako kontu bada. 2018an diagnostikoa inbiar omen zeban udalak eta horren zain daroiagu, bai ez dakin noiztikan irailetakan esango dut aurretikan ez esatia gaitxik, eta atzeratzen joan da irigintza batzordian diagnostiko hori aurkeztia. Oin suposatzen da enpresak, diagnostikoa itxeko kontratatuako enpresak agenda arazoak dituala eta horregaitxik ez dugula otxaia edo urrengo hastietan ikusiko diagnostikoa, behar bada martxo bukaeran. Ez dakigu noiz, igual bizarri irigintza batzordian argitzuko dezkue. Baina gu honekin kezkatuta guke indoguna izan da begiratu enpresa ze baldintzakin kontratatu genduan. Eta ikusi dugu 2017ko abenduaren 5an sinatu genduala enpresiakin diagnostikoa eitzeko kontratua eta 12 asteko epia sekala diagnostikoa aurkezteko. Hau da, etzi urte bete-beteko dala enpresiak diagnostikoa aurkeztu behar zebanetik. Ez dakigu ze gertatu dan tartean, ez dakigu enpresian adan ardura edo udal gobernuana, baina urtebete eta gero guk uste dugu udal gobernuak badakala bere ardura. Enpresiak ez badao bere lan hain, urtebete eta gero behar bada kontratua eten behar zeban, gauzak argi lagabia zitsuan irigintza batzordian, eta kontratu berri batein eskero, eta arte guzti hontan beste enpresa batek behar bada honezkero aurkeztuko zeskun diagnostikoa. Kezkatzen gaitxoan kontu bada, zeia ez dakigu zelan galdetu, ez dakigu ze gertatzen dan, baina transparentzian kontua eta argitsasunan kontua aipatu izan dugu beste punto batian, eta uste dugu hontan falta dala pizkat. Eta honekin lotuta beste gauza bat ikusi dugu, 2018 osua daroiago eskatzen irisgarritasun edo accesibilidade plana. 2018ko aurre kontuan jaso zen dutelako eingo zala. Ibili gara kontratu horren bila,
eta ikusi dugu ondiokan dagoela pendiente de adjudicación. Orduan, ibilizari esaten, que el plan de accesibilidad 2018 osoan zehar ibilizari esaten, epe motzean ikusiko dugula obra batzordian, eta ontsa ikusten dugu ondiokan dagoela pendiente de adjudicación por 58.000 euros masiva. Orduan, eske ya ez dakidan transparentzia argitzasun falta, eske ya uste dugu ya gezur punto bat badagoela. Orduan gustauko jakune hau guztia argitzia. Bueno, vamos a ver en cuanto a la revisión del plan general. Efectivamente, la revisión del plan general está ya metida en los presupuestos de este año y bueno, sobre eso no hay duda. Comenzaremos a lo largo de este año. Vale. Respecto del tema del diagnóstico, sí que es cierto que con el tema del diagnóstico llevamos un cierto retraso. Parte de la responsabilidad es parte, lógicamente, del departamento, que es un documento bastante complejo, que en un primer momento lo ha preparado es LKS, la empresa con la que lo estamos preparando. Sí que es cierto que bueno, tampoco es que tuviésemos concretamente una presión de hacerlo en 12 semanas. Como tú has dicho, me ha parecido entenderte que eran 12 semanas. Y bueno, pues la verdad es que bueno, pues los retrasos, etcétera, se han debido, pues bueno, por una parte a LKS y además, pues porque no es un documento fácil de hacer, es un documento complejo. Mañana, concretamente, en la Comisión de Urbanismo os vamos a dar traslado del documento para que de cara a la reunión que tengamos con LKS podáis realizar las aportaciones correspondientes a ese diagnóstico. Como veréis, es un documento que casi tiene 200 páginas y entonces, pues bueno, tanto lo que es su elaboración como también su revisión por parte de los técnicos del ayuntamiento, pues ha llevado su tiempo. ¿Que no hemos tenido la reunión con el LKS antes? Bueno, efectivamente venimos pidiendo desde Navidad, que era mi intención haberlo presentado en Navidad, pero bueno, por compromisos que ha tenido en este caso el LKS y la semana pasada creo que en la comisión se enseñó el correo electrónico del LKS, que el LKS lo que decía era que hasta finales del mes de marzo no podía estar con nosotros para venir a explicar la revisión, bueno, el diagnóstico del plan general. Por lo tanto, pues bueno, sí que es cierto que hay un cierto retraso con eso, que vamos a intentar subsanar a lo largo de este mes y que mañana lo haremos con lo que es el diagnóstico del plan general, que os lo trasladaremos para revisión. Es que no es cuestión de si hemos presionado mucho o no, es que la cuestión es que el ayuntamiento firmó el contrato con la empresa el 5 de diciembre del 2017 y que según el contrato tenía un plazo de ejecución de 12 semanas, es decir, que pasado mañana se cumplirá un año desde que tenía que haberlo presentado. O sea, no es cuestión de presión o no, es cuestión de cumplimiento de contrato por parte de la administración pública a una empresa privada. No ha cumplido el contrato. No sabemos lo que ha pasado, porque no nos lo habéis contado, pero no es cuestión de presión o no, es cuestión de que una empresa no ha cumplido el contrato con la administración pública. Y no sabemos si hay responsabilidades o no. A ver, yo no estoy hablando de presión. Yo lo que digo es que este documento no ha tenido únicamente una vuelta hacia nosotros. Es decir, este documento se lleva trabajando y vuelvo a repetir, ni es un documento fácil de elaborar, ni es un documento fácil de revisar y tampoco estamos todo el año revisando el diagnóstico del plan general. Y además, pues bueno, efectivamente, pues se ha tardado más tiempo, pues porque bueno, pues porque hay unos compromisos que tenemos que atender y a todo no se llega. Y por lo tanto, pues bueno, por una parte nosotros y repito, por otra parte también el LKS con el correo electrónico que os enseñó el otro día. De todas formas, yo concretamente soy de la opinión que prefiero tardar algo más y hacer el trabajo bien, daros el diagnóstico para que lo podáis revisar y tenerlo hecho. En cuanto al tema del plan de accesibilidad, realmente quien dijo en comisión que se estaba haciendo, pues realmente no tenía toda la información, porque quizás lo que quiso decir es que se estaba tramitando. Quiero entender, yo no estaba y no lo sé, pero lo cierto es que está en la mesa, está en el departamento de compras y está pendiente de adjudicación, que será próximamente, que además, ya aprovecho para anunciarlo, que desde el Gobierno vasco nos han dado una subvención para ese plan de 41.000 euros y para la ascensor jardineta de 259.000 euros, con lo cual, bueno, un total de 300.000, con lo cual el plan de accesibilidad está subvencionado. Pero quien lo dijo, yo no estaba, yo no lo escuché, pero desde luego haciéndose no está, salvo que entender hacer es todos los trámites previos, pero no hay ni empresa adjudicada ni nada porque está en este momento en compras pendiente de algún trámite para adjudicar ya.
durante el año 2018 no sé cuántas comisiones de obras habremos tenido, pero no es que se nos haya respondido una vez que no está. Es que cada vez que hemos preguntado se nos ha contestado que a corto plazo nos lo presentarían en la comisión de obras. Y creo que somos 4 personas las que participamos en la comisión. Si no ha sido esa la respuesta, que alguien lo diga. Y resulta que todavía ni siquiera se ha contratado. Entonces... ¿Más? Vale. Yo quería indicar que, bueno, parece que es mañana cuando vamos a hablar del derribo de Avenida Tola 10, pero yo lo que no tengo todavía, y no tenemos todavía, es la postura de la Diputación respecto a qué ocurre con la chimenea, que está contigua a Avenida de Tola 10. Yo creo que un derribo sin que preceda un informe serio de mantenimiento o no de la chimenea, la única que tenemos en Éibar, y un poco recuerdo de un pasado industrial tan fuerte en Éibar, la única cerámica también, creo que es como para considerarlo. Yo cuando he visto uno de los puntos de mañana, que igual se iba a reconsiderar esto mañana, pero yo me adelanto a decir que esto desde luego nosotros no vamos daremos todas las vueltas necesarias para que realmente ese informe llegue y que haya una base de mantenimiento de patrimonio o no en la destrucción de la chimenea. Ay, perdón. A ver, respecto al tema de la chimenea, lo venís preguntando en las distintas comisiones y, bueno, insistimos a la Diputación, efectivamente, para que hiciera el informe. El informe ya lo tenemos, nos llegó hace unos días y mañana lo presentaremos y lo analizaremos. En cualquier caso, la cuestión está, como sabéis, porque se ha comentado en la comisión, está solicitado por parte de la propiedad el derribo de esa zona. El derribo de los números de Avenida Otaola, no recuerdo exactamente, 10, bueno, en fin, los números de Avenida Otaola que forman parte de lo que es el ámbito de Norica, y hasta ahora no estamos informando precisamente hasta ver qué es lo que hacemos con la chimenea. Como no somos expertos en patrimonio, lo que hemos pedido precisamente a la Diputación es que haya alguien experto en patrimonio que nos diga concretamente esa chimenea lo que vale y por lo tanto, pues bueno, una vez que analicemos y que veamos en la comisión qué es lo que dice ese experto, esa experta en patrimonio, pues lógicamente tendremos que tomar la decisión, pero no antes. Entonces, bueno, eso lo veremos mañana. Sí, por favor, el tema que ha salido en obras y realmente me parece que es muy fuerte, el tema de Bolingúa, que si ahora... después de los 200 que se ha hablado en Chonta, las 200 viviendas de las famosas torres de Chonta, ahora se van a añadir 261 viviendas en Bolingúa, comiéndose el monte, porque es que es el espacio verde que se ve en Éibar, unos pastos preciosos, que todo eso otra vez se vaya a comer las viviendas, cuando hay tanta vivienda vacía en Éibar y tanto como abandono de cuidar un poco la cara de Éibar, en cuanto que todo eso supone una ciudad pues poco cercana a lo que puede ser una ciudad atractiva o amable. Desde luego nosotros creo que hay, vosotros también podéis expresaros, pero la oposición estábamos de acuerdo en que vamos a hacer algo muy serio en cuanto a que no sea en este momento un proyecto que pueda ir adelante sin ningún otro debate y sin ninguna otra postura. Bueno, el proyecto de Bolingúa es un proyecto, es un ámbito que está recogido en el plan general desde el principio. El proyecto que ha presentado la promotora del ámbito de Bolingúa es un proyecto que fue en su momento, que se sujeta concretamente a la documentación que en su momento se presentó en el ayuntamiento y que fue debidamente aprobada por el Pleno. Por lo tanto, y esto ya viene desde el año 2008, lo único que se ha hecho ha sido ejecutar por parte de la promotora, o por lo menos el proyecto que tiene la promotora se tiene que ajustar a ese documento, y en principio se están ajustando a ese documento.
Y bueno, pues por lo tanto tiene todos los parabienes en la medida en que en su momento lo que se va a hacer se aprobó en los términos correspondientes en el pleno. Y por cierto, ese proyecto es un proyecto que incorpora concretamente algo más de no sé si algo más desde luego de 130 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler que llevará a cabo el Gobierno vasco. Por lo tanto, es un proyecto que hay que tener en cuenta, pues porque desde luego la demanda de vivienda protegida es a día de hoy importante en Eibar y por lo tanto pues hay que poner en consideración dos cosas. Uno, que lo que se está haciendo es estrictamente lo que se aprobó en su momento en el Pleno y también que supone concretamente esta incorporación de vivienda protegida. Solamente por aclarar que ninguno de nosotros estábamos en el 2008 en el Pleno y sobre todo que no son 100 y pico, el otro día dijisteis claramente 261 viviendas, según los documentos que tenías delante, Jon. Él ha dicho las protegidas. Sí, 140, alrededor de 140 son las viviendas protegidas y luego están las viviendas libres que suman la cantidad que estuvimos hablando. Pero bueno, en cualquier caso, esa cantidad se ajusta, como digo, estrictamente a lo que se aprobó en su momento. ¿Hay alguna más? Bai, arratsaldeon. Askotan hitz egin dugu bai plenoetan eta bai batzordeetan eta nik uste dut elkarrizketa informaletan ere, eta gure taldeak honi buruz galdera eskaera badaka, Eibarren gertatzen dena asteburuetan garbiketarekin. Daude inguru batzuk edo kale batzuk, nik batzuk aipatuko ditut, baina gehiago egongo dira, Txaltxasela ingurua, Elgeta kale, Bista Eder, Ifar kale, Txirio kale, ez dago eskubiderik hor pairatzen ari garena eta herritarrek pairatzen dutena, asteburu guztietan. Gauza bat da, kutsadura, soinuaren kutsadura eta zarataren kutsadura pairatu behar izatea, beste gauza bat da ere, herritarrek, gazteek batez ere, ondo pasatzeko eskubidea dutela. Baina, herritarrek ere badakagu kaleetan zehar garbitasunarekin bizitzeko eskubidea. Gure galdera da, nuestra pregunta es que convivimos continuamente todos los fines de semana con suciedad. Este fin de semana ha habido 3 vomitonas en la calle Vista Eder durante todo el día, el domingo, ayer concretamente, desde por la mañana hasta la noche. Una de ellas en el paso de cebra, otra entre coches y otra en plena acera. Nos preguntamos, porque yo me he encargado de hablar con las personas que se dedican a limpiar las calles, a qué hora empiezan, porque ahora además esto se ha ampliado a los viernes a la mañana, los niños y niñas van a las escuelas, pasan por cristales, por plásticos, vomitonas. ¿Por qué? Nuestra pregunta es la siguiente, ¿por qué no se hace de una vez por todas un nuevo plan de horarios de limpieza? Intensificar estas zonas, cambiar los horarios. Los mismos responsables de la limpieza de las calles, en plena calle, me han respondido que no se alteran los horarios estas mañanas en concreto, me estoy refiriendo a la mañana del viernes y a la mañana del domingo. ¿Por qué en vez de empezar con la limpieza por los mismos puntos, no se da prioridad a estas zonas castigadas? Y repito, castigadas todos los fines de semana. Mesedez, hartu hau kontuan, eta ezin duguna da onartu, zarata eta kutsadura hori alde batera lagata, igande osoan kaleak holan egotea. Kristalak, vomituak eta zikintasun izugarrisa. Eta nik kale hauek aipatu ditut, baina ziur nago gehiago egongo direla. Eskerrik asko. Bueno, no, a ver, yo voy a dar la versión del Ayuntamiento, tú quieres dar la Mancomunidad. Acabamos de aprobar recientemente un plan de mejora de limpieza viaria que ha tenido un incremento de costes para la ciudad. Pero además es curioso porque me llama la atención que me digas que los propios técnicos de la Mancomunidad te dicen unas cosas cuando nosotros hemos hecho la mejora de la limpieza viaria a propuesta de los técnicos de la Mancomunidad. Nosotros hemos dicho las necesidades que tenemos y nos han hecho una propuesta. Lógicamente incorporaremos un refuerzo, me imagino a qué entorno te refieres y los motivos, y bueno, pues mejoraremos el refuerzo con baldeadoras o con lo que sea para intentar que a primera hora de la mañana esas zonas tengan un refuerzo de limpieza.
Pero insisto, nosotros pedimos a la Mancomunidad un proyecto de mejora de limpieza viaria que se presentó, pasó por Comisión de Servicios, se presentó a finales del año pasado, ha supuesto un incremento de coste, está suponiendo para la mejora de la limpieza en la ciudad, pero bueno, si sigue habiendo puntos negros, lógicamente hay que detectarlos para incorporar ese servicio de limpieza, pero los técnicos de la Mancomunidad son... Yo me estaba refiriendo a los que limpian las calles, a los y a las que limpian las calles, que me han comentado que ellos siguen el mismo horario, sea la mañana que sea. Y luego yo sí que os pediría que os pasaseis un domingo por la mañana, pero ayer podía haber sido a las 10 de la noche, que aquello seguía igual. Bai, nik nahi dut galdetu, ia ze lan plangintza planteatzen dan datozen 3 hilabete hauetarako plan generalan berrikuste horretarako. Dinot, azkenian agintaldia amaituko da, eta jakin nahi neuke agintaldia amaierarako helburua zein dan. Hasiera batian emoten zeban, plan general berri bat inkluso onartuko zala agintaldi honetan, edo behintzat horretarako oinarri batzuk egongo ziala, eta oindiokan gauz plan estrategikoa be, ekarri barik plenora, eta oin diagnostikuakin. Eta hori holan izan da, logikamente bat ja susmatzen hasten da, benetan interesa da hola, zenbait promozio urbanistiko aurrera ateratzia, planeamiento berri baten probablemente egongo ez ziranak. Eta galdetu nahi dut bebaia zeinen buruan sartzenan gaur egunian Eibarren kapazitatea daola betetzeko 200 etxetik gora Txontan, 260 etxetik gora Bolinguan, eta gainera Ipuruako merkatu plazan 20 etxein behar diala. Ia zeinen buruan sartzen dan hori guztia. Eta beste alde batetik, beste galdera badaukat alkatiaren dako, porque, llama la atención. Ha dicho en los medios de comunicación, en referencia a las tasaciones del convento de Ipurúa, que nos tranquiliza el resultado de esas tasaciones. Y me pregunto a ver qué resultado es ese que tranquiliza. Creo que de esto lo hablamos. Si os referís a una que salió, no se ha vuelto a salir. Hoy me han comunicado a mí que falta, hay una tasación ya está entregada y la otra falta... La otra se va a entregar esta semana. Y la información previa que tengo a mí me tranquiliza. La información previa que tengo a mí me tranquiliza. Cuando estén las tasaciones presentadas se verá el motivo por el cual me tranquiliza, pero a mí me tranquiliza. La información previa que yo tengo, la que yo tengo. A partir de ahí, igual a alguien esa información no solamente no lo tranquiliza, sino que la altera. Pero a mí me tranquiliza esa información. No hablo de ti, digo en general. Puede haber alguien que le pueda alterar lo que el resultado que puedan haber tenido esas tasaciones. Tengo los datos de una y tengo la información de la otra, pero a mí me tranquilizan. Y es lo único que no sé ni dónde lo he dicho, pero sí lo manifiesto. Hoy he tenido datos ciertos y la información me tranquiliza. O sea, las declaraciones se referían a conversaciones que ha habido, pero no en ningún caso sobre las tasaciones. Digo porque es que lo que se dijo, son palabras textuales, no era un medio escrito, era una radio, y por tanto eran palabras textuales. Nos tranquiliza el resultado de esas tasaciones. Se refiere a conversaciones informales que ha habido, no se refiere a las... Vale, digo es que nos llamó la atención que se hicieran esas declaraciones y que luego cuando hemos pedido la documentación de esas tasaciones que tanto tranquilizan, se nos ha respondido que no están. Entonces resulta curioso que se hagan valoraciones sobre unas tasaciones que no existen. Por eso hacíamos la pregunta. Y la otra pregunta supongo que quedará sin responderse y quedaremos vía libre a que se hagan 260 viviendas en Bolingúa. Yo insisto en que nos gustaría tener un plan de trabajo de los 3 meses que quedan de mandato. Yo insisto, y además os lo dije a algunos concejales, no me acuerdo quién estáis, en la Junta Portuguesa anterior, que yo sí he tenido conversación con uno de los tasadores, porque me trasladó una opinión que tenía, y os trasladé la conversación que tuve con una de las personas que ha hecho una de las tasaciones. Eso lo dije a vosotros, además. En una junta de portavoces que me preguntaste sobre unas declaraciones del periódico. Yo dije que yo no he hecho esas declaraciones, que sí que tuve un contacto telefónico con uno de los tasadores que me hizo un comentario, y lo que sí tengo es la información de conversaciones recientes con las tasaciones y con los datos de hoy, que a mí sí me tranquilizan, y lo sigo diciendo
porque no tengo las cantidades concretas de las tasaciones y por tanto no puedo hacer una valoración mucho más exhaustiva. Y insisto, una tasación, dependiendo del resultado que dé, habrá gente que le parecerá bien, le parecerá mal, le parecerá regular, le tranquilizará, le pondrá nervioso o le parecerá errónea. Pero los datos que me han trasladado a mí, que se trasladarán lógicamente cuando sean oficiales, a mí sí me tranquilizan. Y si alguien me pregunta cómo estás en relación a las tasaciones, digo, estoy tranquilo. De verdad, ¿cómo puedes volver a decir que tú no hiciste esas declaraciones? Negaste, en la Junta de Portavoces negaste incluso haberlo leído, leíste, dijiste que no las habías hecho si 40 minutos antes de la Junta de Portavoces lo habías puesto en las redes sociales. Que sí, que sí. Que no. Que sí, que sí. En el periódico decía que una era... el periódico... De verdad, o sea, se pone en las redes sociales el link a una noticia en la que se dice que el contenido no es cierto. Pues no, yo de verdad, es que con este tema yo ya no entiendo nada. No, sí, bueno, entiendes lo que quieres. A ver, yo en la radio que me preguntaron y dije que la información que tenía me tranquilizaba, que dije eso, pero no di ningún dato, y en el periódico ponía que una era sustancialmente superior y la otra era cercana, o algo así. Yo eso no he dicho, porque además es que es incierto. Yo puse mis declaraciones que hice en la radio, las que hice en la radio. El periódico no, desde luego, porque no son ciertas y encima están mal. Están mal, con los datos que tengo ahora están mal porque creo, si no estoy equivocado, y tiraremos de hemeroteca, ponía que una era sustancialmente superior y la otra era ligeramente superior. Algo así creo que era, si no estoy equivocado, porque María me lo enseñó del periódico, yo no lo había visto. Y no es cierto. Creo que había quedado pendiente, bueno, por una parte, el tema del plan general. ¿Me escuchas? Vale. A ver, el tema del plan general, la idea es empezar lo que es el avance del plan general una vez esté terminado el diagnóstico. Y bueno, pues entonces entiendo que una vez que esté aprobado el presupuesto lo haremos. Y respecto al tema de Bolingúa, yo, sinceramente, me sorprende mucho las reflexiones que tú estás haciendo respecto a este proyecto de Bolingúa. El proyecto de Bolingúa, aparte de estar en el plan general, como decía antes, tiene otro documento que se aprobó en el año 2008 por unanimidad del Pleno, que es concretamente el plan parcial del sector de Bolingúa. En ese plan parcial está determinado concretamente cuál es el número de viviendas. Todas las viviendas. Se establece cuáles son las viviendas de protección oficial y cuáles son las viviendas libres, todas. Y se votó por unanimidad, incluido el PNV. Por lo tanto, a mí lo que me llama la atención es que en su momento estuvieseis de acuerdo con el proyecto y ahora, X años después, pues vengáis, o que te sorprenda concretamente cuál es el contenido de aquel proyecto que se aprobó. En cualquier caso, lo que sí te voy a decir, lo que sí te voy a decir es que las viviendas de protección oficial a las que tú te refieres, concretamente, según el diagnóstico sobre el Plan Director de Vivienda 2018-2020, que se ha publicado concretamente a Eibar, le señala concretamente que tiene ya en el primer trimestre del 2017 una demanda de vivienda protegida de 1.526 solicitudes. Por lo tanto, en Eibar, esas 140 y tantas o esas 130 y tantas viviendas del plan de Bolingúa responden concretamente a las necesidades de vivienda protegida que viene señalando no nosotros, sino concretamente el Gobierno vasco. Voy a empezar con la pregunta y luego la argumentación. La pregunta es, ¿dispone el Ayuntamiento de Eibar de algún protocolo para evitar el uso fraudulento de su logotipo y su escudo? El artículo 390.2 del Código Penal prevé penas de 3 a 6 años para todo aquel, y cito, falsificación de un documento en todo o en parte de manera que induzca a error sobre su autenticidad. Y este mes nos hemos encontrado con esto. Parece que es un folleto del Ayuntamiento, pero no lo es. Induce a error. Es un folleto del PSE. No voy a ser yo quien determine si son 3 o 6 años de prisión. Eso compete a la Fiscalía. Nuestro deber es hacer la valoración política de eso. Y es muy fácil. Se resume en una palabra. Indignante. Indignante no solo ya por las mentiras. El rival no va a estar terminado para 2020. Sino porque los montajes que observamos no son propuestas del PSE. Son proyectos que lo han pagado todos los eibarreses y eibarresas. Y no en una ocasión. Ya es la segunda vez que lo pagamos por el mismo montaje. Intentáis mezclar el PSE con el Ayuntamiento de Eibar, como si fuese un único ente.
Yo personalmente defiendo que cada partido pueda realizar las campañas de comunicación que desee o mejor les parezca, pero esto sobrepasa todos los límites de la ética política. Este panfleto ha indignado a gran parte de los eibarreses, que ven cómo se le está tomando el pelo, y ha acabado con la paciencia de los ciudadanos, hosteleros, comerciantes de la zona baja. Hay una crispación creciente, nos preocupa, y este documento no hace más que aumentar la tensión existente. Además, desde la plataforma Reval Visirik comenzaron una campaña para denunciar la falta de rigor del Ayuntamiento, una exclamación y una interrogación. También están en su derecho de hacer las campañas comunicativas que deseen, y tienen nuestro apoyo. Desde el PSE comenzasteis una contracampaña, 2 símbolos de exclamación. Hasta aquí todo correcto y legítimo. Pero una vez más utilicéis la política de los canales de comunicación oficiales a vuestra manera. Información sesgada, campañas de comunicación erróneas, desinformación. Resultado, la ciudadanía cansada, crispada, tensión. Creemos conveniente acordar un relato no sesgado, real y coherente de lo sucedido en Errebal. No nos vale la excusa de la crisis. No es real. Nadie se lo cree. Un relato veraz, con todas las responsabilidades auditadas. Queremos informar a la ciudadanía de la situación real, actual y del futuro próximo de Errebal. El otro día, en la charla realizada por la plataforma Reval Visirik, vimos que la ciudadanía no estaba informada de cuál es la situación real de Errebal y del futuro próximo. Nos preocupa y esto genera desconfianza. Vimos tensión y llamamientos al salir a las calles a protestar. La ciudadanía pide explicaciones y nos compete a nosotros dar esas respuestas, sin miramientos. Os invitamos a reflexionar entre todos los grupos municipales y acordar un relato veraz de lo sucedido, junto con la plataforma Errebal, si fuera posible. Sería un gran paso. Una vez acordado, poder invitar a los interesados a una jornada para explicar la situación actual y real del futuro próximo del solar de Errebal y así calmar la tensión. Pero para esto hace falta voluntad política, que vemos muy limitada por el equipo de gobierno. No sé si te has referido al escudo, al logotipo, y si hay un uso fraudulento, pues que alguien lo lleva al juzgado. Nosotros entendemos que no, ni somos el único partido que hace uso de simbología municipal en sus comunicaciones, ni creemos que se comete ningún tipo de delito. Si lo creyéramos, no lo haríamos, ni nadie nos ha denunciado todavía por eso, y desde luego no buscamos el confundir, sino el identificar, que no es lo mismo. Y respecto al relato de Errebal, ningún problema. Creo que de eso hemos hablado ya hasta ahora. No. Cuando se tocaba el timbre, se decía que era publicidad del ayuntamiento. A mí cuando me dijeron eso, automáticamente llamamos a la empresa para que no lo hiciera, si es que lo estaba haciendo. Pero fíjate tú que a mí me pasó con el bolo-bolo. Me pasó con el bolo-bolo, tú. Pues me pasó, pero nosotros no tenemos en mi casa, con nosotros no intentamos confundir a la gente. Ponemos nuestro logotipo claramente. Cuando nos dijeron que eso estaba pasando, llamamos inmediatamente a la empresa para que no dijeran eso, si es que lo estaban diciendo, que sí, ha habido gente que ha dicho que sí, es que sí. Pero a mí me ha pasado con revistas de otros partidos, A mí personalmente. Es que sí, y además, vuelvo a insistir, o sea, no te importa la tensión que se está generando, es lo que más me preocupa. No te importa nada. No, porque lo que hacéis es generar más tensión aún. Y lo de indignante no es una opinión mía, es la opinión de un militante socialista destacado. O sea, es indignante. Y además solo hacéis aumentar la tensión y provocar enfrentamientos entre la ciudadanía. Sin respuestas. Yo solo una cosa, porque nos sentimos aludidos. Nosotros hemos utilizado como publicación del grupo municipal, igual que en su día Ribatasuna también, el logo del partido y el escudo de la ciudad de Eibar. Lo que no ha hecho ningún partido, salvo el Partido Socialista, lo que no ha hecho ninguno es utilizar única y exclusivamente en toda la publicación el escudo de la ciudad y esconder el del partido. Y eso es lo que ha hecho el Partido Socialista en la publicación de Errebal. Página por página ha puesto el escudo de Eibar y luego en la última, solo en una página, ha puesto el logo del partido más pequeño que el de la ciudad. Eso es toda la premeditación para confundir a la gente. Y un montón de gente en la calle ha preguntado a ver de quién es esa publicación. Un montón de gente. O sea que lo que ha dicho el señor Penedo, toda la razón del mundo tiene. ¿Hay más de los concejales? Bueno, daríamos finalización al poder. Ahora el público.
Bai. A ver, bueno, en principio, si no entiendo mal o no entendemos mal, se ha aprobado exactamente de Reval hemos presentado. Muchísimas gracias, o sea, estamos agradecidas, agradecidos, no nos lo esperábamos demasiado, pero también tenemos un poquito de miedo, porque este cambio de actitud que ha tenido en este caso concreto la alcaldía, el Partido Socialista, pues nos deja un poco, pues somos demasiado suspicaces. Este fin de semana lo teníamos en prensa, que no había que hacer una comisión de investigación, que no procedía. Bueno, hoy he oído la radio y bueno, nos hemos quedado tranquilos y contentos. Pero, a ver, también tenemos canas y tenemos muchas espaldas y llevamos mucho tiempo y muchos años con este tema. Y igual que en el 2008 y el 2011 pedíamos locales como plataforma de Reval y sin ninguna pega se nos dieron locales en Portalea, ahora lo hemos pedido y se nos ha pasado la normativa que entonces también era vigente, ¿eh? Entonces también en el 2011 cuando se nos dejó era vigente y se nos ha pasado una tarifa, en fin, lo que pusimos en la convocatoria. Pero bueno, muchas gracias por haberlo aceptado, pero sí, nos dan miedo un poquito las trampas y esperamos que esto no sea una comisión trampa, porque también la forma de Reval pactó con la alcaldía su stand-by porque confiaba realmente que el pactado se iba a llevar a cabo, que era respetar todo lo que hubo del proceso participativo y respetar el retorno del mercado a lo que había. Después ha habido muchas noticias confusas por parte del equipo de gobierno que han puesto en alerta a las gentes de la plataforma, sintiéndonos con precaución. Esto no es lo que se pactó. En estos momentos del movimiento y de la indignación no es maniobras políticas que habéis dicho en la prensa. Claro, trasfondo político tiene. Fijaros si tiene trasfondo político que ha venido siendo decisiones tomadas siempre a golpe de propuesta política electoral. O sea, fijaros si tiene trasfondo político. Lo demás, la indignación de la zona tiene trasfondo político. La zona la habitamos gente de todos los colores, de todos los colores. Sí, estaremos alguna gente, yo no me voy a esconder, tengo un sello político pues de toda mi vida, ahí está, pero en la plataforma de Reval estamos, como yo, muchísima gente de todos los colores, también socialista, los que somos los vecinos de allí. Y esto lo llevamos con el panfleto que habéis sacado, la verdad, muchas gracias. Habéis pegado un impulso a la hostia que hay en la zona increíble, que no lo hubiésemos logrado exclusivamente con explicaciones que dábamos de esta historia. De verdad os lo digo. ¿Por qué pedimos una comisión de investigación económica? Pues porque está siendo muy duro que siempre con explicación tras explicación que se da, y hoy mismo se daba en la radio por parte del representante del Partido Socialista, es el tema de la crisis económica que pinchó este tema. A ver, la plataforma de Reval siguió paso a paso todos los contenciosos urbanísticos que fueron los que desmontaron que la propuesta de Reval tenía sobredimensión volumétrica, que la plaza de los 830 metros de plaza que tenían que respetarse delante del Coliseo no se respetaban, que la cubierta del edificio tenía que ser transitable desde Musategui y no se respetase. No, mira, si hacemos realmente, si decís que va a ser difícil en un mes que se saquen los datos, si nos admitís, como hemos dicho, si se ha admitido la propuesta como la hemos presentado, entendemos que las gentes de la plataforma tenemos un hueco ahí. Os aseguramos que os podemos dar relación de qué cosas hay que sacar y en un mes las podéis tener sin ningún problema. ¿Por qué decimos esto? Porque está todo muy relacionado con los procesos jurídicos que ha habido de los contenciosos respecto al desarrollo urbanístico. Y no digáis que habéis ganado los juicios. No, porque no es la verdad. A ver, los juicios no han sido archivados porque no había desaparecido, porque habiendo desaparecido el objeto del recurso no existía razón de seguir siendo. ¿Por qué? Porque hicisteis el mutuo acuerdo de reversión. Y eso, el mutuo acuerdo de reversión, ya no tenía sentido. Es así. Y en los costos
en los costos esos que queremos sacar. Va a haber muchas cosas que clarifican qué había detrás de todos estos juicios, porque las facturas de los juicios no solamente jurídico, el que llevaba los contenciosos por parte del ayuntamiento seguramente era Orue, que habrá unas facturas de Orue o de otros, pero sí, hay muchas facturas y te voy a decir, hay casi una docena de facturitas de Sanz y Sanz o Sainz y Sanz, que son propuestas de cómo acordar, que hay alguna que es bastante vergonzosa, que es la hecha para el mutuo acuerdo de reversión, hecha con Malpica, pero que son conversaciones telefónicas, pero que la paga el ayuntamiento, que es un mutuo acuerdo que a Malpica le viene de cine y al Partido Socialista le viene de cine porque se va a presentar con que ha revertido el suelo, aunque eso cueste hasta la factura de Sanz, que es de los dos, la paga el ayuntamiento. Todo este tipo de cosas, cuando os demos la relación, bueno, sacaremos. A ver, cuando habláis de que habéis ganado los juicios, no habéis ganado los juicios, se han quedado, porque no tenían razón de ser cuando ya el objeto del juicio no tiene razón de ser. De las otras cuestiones que hablas, es decir, si alguna gente ha tenido que ir a tribunales civiles, es otra cuestión, ahí no está el ayuntamiento implicado. Y esperemos no encontrarnos facturas de defensa que no tienen nada que ver con el ayuntamiento. Seguramente. No, porque hay también, no decís bien cuando dices, hemos salido, o sea, no hemos ganado todos los juicios. No es verdad. Incluso hay que se pedía investigar. No se investiga y se dice, como no se ha podido demostrar, sí. Como no hay enjuiciamiento civil, pero no digáis que habéis salido de rositas. Disculpa, te tengo que interrumpir, porque mira, si algo sé es un poco de derecho, bueno, espera un poquito. Y si algo sé es este caso. Me rebates todo lo que quieras, me parece que la mesa de contratación de ahora del nuevo proyecto va a ser el miércoles, seguramente será pública, podremos asistir. Bueno, no nos metas más todavía encima que debemos, estas canas que tenemos que ya somos un poco suspicaces de por sí y recordamos. Si quieres te puedes ir a la mesa de Enrique y estás, pero es telemática ya no hay tribunal constituido en mesa. Si yo de la mesa técnica del ayuntamiento no tengo ninguna duda, tengo miedo a lo que se cocina previamente a venir a la mesa. Porque a ver, Begoña, la tendenciosidad política tuya es latente, pues no. Latente, estoy patente en una y fase que solo quiero verdades, en fin, en mi vida y en todo lo que me toca. Pues discúlpame, y en la amistad que tenemos no has dado ni una. Primero, la mesa técnica, hoy en día, no. El tribunal se constituye de una manera distinta como se constituían en tu época. Ya no hay mesa que se constituye aquí. Es todo delante de un ordenador en el despacho de Enrique y son técnicos los que hay, Son técnicos. El informe es técnico, no hay ningún informe político, es técnico. Y lo que no te... Mira, este ayuntamiento, en el tema de Reval, el único juicio que ha perdido fue la información de Bildu. Ha sido lo único que ha perdido. Hubo aquí unas denuncias en el juzgado por la vía de lo penal, que se no al ayuntamiento. No al ayuntamiento, Miguel, dilo. Sí, a mí por vecino de Eibar. A mí por vecino de Eibar. Claro, es que al ayuntamiento no. Prevarican las personas. Personales. Juicio civil. Prevarican las personas, no prevarican las instituciones, por favor. Por supuesto que prevarican las personas. Entonces, normal que denuncien a personas. A 5 he dicho. Nos denunciaron a 5. Y se archivó. Se archivó en Eibar. Se archivó en Donosti. No, se archivó en Eibar. ¿Se investigó? Sí, claro. Hubo... No se investigó. Joder, Begoña, no tiene ni un apartado de investigación. Mira, se archivó en Eibar, se mandó a Donosti, de Donosti se devolvió a Eibar porque no se había tomado declaración a los imputados, se nos tomó declaración a los imputados y se archivó en Eibar, se recurrió y en Donosti se archivó definitivamente, punto final, ni prevaricación ni malversación de fondos. No aparece suficientemente justificada una infracción penal y se acuerda el sobreseimiento de diligencias, ¿sí? Porque no se investigaron, Miguel, es clarísimo. Oye, lo que no puede ser es que no hay ni un apartado Begoña, de investigación. No te permito que solamente vayas a juzgado a ganar, Se va a perder, y si pierdes, pues te la envainas. Desde luego, cuando yo personalmente fui, gané. O sea, es el único que se ganó. O sea, no, entonces, segundo, no sé exactamente... ¿A qué pleitos te refieres urbanísticos que ha tenido el ayuntamiento en el tema de Reval? Pues no ha habido ni uno.
¿Pleito? A ver, ¿Pleito no, judicial? pleitos no, contenciosos. Con el ¿Contencioso? tema del convenio. Con el tema del convenio urbanístico. El ayuntamiento tuvo que recular y admitir que el 10%. ¿Pero qué juzgado nos ha condenado? El contencioso. No, condenar no. Que hemos dicho. Pero si tú vas al contencioso, irás a algo. Se va al contencioso, el ayuntamiento va rectificándolo, lo que esos recursos van poniendo. Preséntame la demanda que hay presentada en el contencioso, porque a mí no me consta No. ninguna. Ninguna. No, es que, a ver, y por último, todas las costas de este señor en aquel juicio, que no se le metió por ser un ciudadano, se le metió por ser concejal de urbanismo, se las pagó este ciudadano, Digo, no, para que no busquéis a ver si a mí me pagó. Eso espero. No, perdona, Perdona, a los técnicos municipales les pagó el ayuntamiento, A los técnicos municipales les pagó el ayuntamiento, A los políticos nos lo pagamos nosotros, ¿O esperabas que también los técnicos se hubieran pagado ellos? Pues no lo sé. Ah, depende de qué técnicos, ¿no? No, depende qué acciones hayan hecho. Sí. Ninguna. Está archivado. Acabas de decir que como ayuntamiento no se ha presentado ningún contencioso administrativo. Te voy a leer escrito vuestro que decís: al juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Donosti y San Sebastián. Doña María Luisa Linares Farias, procuradora de los tribunales, actuando en nombre y representación del Ayuntamiento de Eibar, es cuando pedís el archivo, porque ya no tiene razón de ser, porque había llegado a un mutuo acuerdo. Ahora te leo lo de la sentencia, qué dice la sentencia, pero antes quiero decir, acabas de decir que Orue no estaba como abogado. Escucha. Que no estaba como abogado en las imputaciones de prevaricación, estoy diciendo. No, eso Por supuesto, es nuestro abogado urbanista, pero ahora y siempre. Y aquí estaba Orue como abogado. Respecto a lo que dice de esos juicios, te leo lo que dice la sentencia. Espera un poco, a ver si encuentro. ¿Por qué se archivan? Y dice, se archivan. Jesús, tanto papel. Aquí. Dice, en definitiva, el objeto de procedimiento venía constituido por la revisión de la legalidad de un acto administrativo de aprobación, tanto del convenio de concertación, el otro era igual, que a fecha de hoy, estando resuelto de mutuo acuerdo entre las partes que lo suscribieron, siendo irrelevante si los recurrentes tenían o no razón en sus postulados, los cuales no pueden ser analizados de manera abstracta, desconectados del objeto del proceso. Debo recordar y acuerdo la terminación del presente procedimiento por carencia sobrevenida de objeto, sin imposición de costas. Lo cual quiere decir que no es que ganasteis nada, es que precisamente... ¿Un juicio por prevaricación o qué? No se archivó, que tus denuncias. Se archivaron, mira cómo se archivan las de la Gürtel y la otra, esas se archivan todas. Además, María Asun, oye, si quieres públicamente ahora acusarme de lo que quieras, hazlo, que queda grabado, si te apetece, No, tranquila. De todas maneras, la operación de Reval no pinchó por la burbuja económica. No insultéis a nuestra inteligencia. Es decir, no era rentable para la empresa hacerlo con el aprovechamiento del plan, que vosotros sabíais que incumplía, porque luego cuando alegabais en los recursos admitíais que no cumplía. Hombre, a ver, pinchó porque no era rentable si se tenía que ajustar a la volumetría y demás. No pinchó por lo demás. Entonces, ¿por qué pedimos la Comisión Económica? Porque sería fácil, si algo se ha hecho de obra, esto es lo que ha costado. Pero es que ahí se ha enterrado en un limbo jurídico de despropósitos que no se ve por ningún sitio si no lo ponemos en blanco sobre negro. Y ese es el objetivo de esa comisión de investigación. Lo pondremos. Espera, sí, no, es que desde luego debes de ser la única en el mundo mundial entero que se entiende que la crisis del 2007, que destruyó 18 millones de empleos en Europa, que cerró infinidad, que, oyes, aquí no ha habido un problema de cierre de tiendas en Arrebal y en la Gran Vía de Bilbao, y en la avenida de Donosti. Es decir, la crisis se paga. ¿Y de qué manera se paga? Se paga perdiendo empleo, se paga perdiendo sueldos.
Y hay infinidad. Y si no, repásatelo. Tú me quieres dejar terminar. Repásatelo, porque hay de Algeciras a Irún, hay infinidad todavía de esqueletos de esos centros comerciales que se cayeron. O sea, que no había. Es verdad, la suerte que tuvimos es que no se había empezado de verdad cuando se entró la burbuja de las hipotecas basuras, cuando se vino abajo el sistema de financiación mundial. Y es verdad que ese sistema hizo mucho daño a la financiación y a los dineros, y los que tenían el proyecto para financiar, no porque era sobredimensionado, sino porque sí tenían la financiación se echó para atrás y los quedaron compuestos y sin novia. Y tuvimos la suerte de que no se había empezado, porque tienes lleno de esqueletos de Algeciras e Irún, medio país todavía hecho. Y no me digas, por favor, que la crisis no tiene nada que ver, porque entonces no te has enterado o no has vivido la crisis tú. Empezado porque tendríamos un esqueleto, pero es que el daño era la propuesta que hacíais de que Eibar se salvaba con un macrocentro comercial. Ese es el error. Nunca. A petición de los comerciantes, en que la solución para Eibar sea un macrocentro comercial. A petición de los comerciantes, Ya sé cómo tenéis a los comerciantes. Pregúntales a los comerciantes ahora. Vamos a ya acabar. sé qué posición tenían los comerciantes. Begoña, vamos a acabar los debates. Venga, intervenciones del público. Intentaremos no interrumpirnos mutuamente. Venga. Vale. Sí. Bueno, yo tenía un par de preguntas para el alcalde. Era para saber si sabe si se ha hecho algo con el tema que presenté en el último pleno sobre la famosa acera en la avenida Galicia, los famosos bancos al lado de Ugartechea, que claro, si estaban rotos y los cambiaron y ahora han puesto bancos y no han puesto los nuevos, pues estamos en las mismas. El único sitio llano que hay en la avenida Galicia para sentarte es aquel y no se han puesto los bancos. Ya se me contestará. Y luego una pregunta más directa para el alcalde. Aquí el alcalde hace unos meses dijo que si la Sociedad Deportiva Eibar no hacía la ciudad deportiva en Eibar, que se plantearía mucho la ayuda que se le da a la sociedad deportiva. Sí. Usted dijo como alcalde ahí, sentado en ese asiento, que si la Sociedad Deportiva Eibar no hacía la ciudad deportiva en Eibar, que se plantearían los 200.000, creo que son. ¿Tanto no da un euro al Eibar? Pues no le damos ni un euro, No, pero he firmado un convenio entre Diputación y Gobierno Vasco y el Eibar. El Ayuntamiento no ha puesto nada. Y el Ayuntamiento no tiene ninguna aportación económica a la Sociedad Deportiva Eibar, ni una. Bueno, pues entonces aquí alguien se ha equivocado, porque yo creo que tú dijiste que se pensaría mucho. Pues yo creo que está grabado. No sé en qué contexto lo diría, pero bueno, desde luego de ayuda económica cero porque no le damos. Bien, vale. Yo lo que me gustaría saber es qué opina el alcalde sobre que la Sociedad Deportiva Eibar se vaya a Miami a hacer la ciudad deportiva. Si quiere responder, Yo lo he dicho públicamente que yo creo que había alternativas en Eibar como ciudad, sumando las instalaciones existentes más las propuestas en Aciten, para poder tener unas infraestructuras deportivas para el Eibar suficientes para su proyecto. Eso lo he defendido públicamente. ¿Sabe el señor alcalde quiénes son los... a ver si no recibo hostias por todos lados. ¿Sabe el señor alcalde quiénes son los propietarios de los terrenos donde se va a hacer la ciudad deportiva de Eibar? ¿Sabía? Sí. No sé. ¿Seguro? Sí, seguro que no sé. No tengo ni idea. ¿Seguro? Vale. Y seguro referente que no sé. a los... Bien, esto queda grabado, ¿no? Vale. Referente a los de Reval, que no os pase nada, pero que no os pase nada, porque vais a tener que tragar. Nosotros llevamos 14... Mira, el mes pasado traje aquí unas fotografías de una acera en la avenida Galicia. Una acera, lleva 14 años en ese estado. Una acera, que solo es para que la gente pasee. Y lleva 14 años en ese estado. Y si no me equivoco, que Pachi suele andar mucho por Eibar,
con la moto para atrás y va... A ver, joder, Pachi, quiero decir, que no lo digo de malas maneras. Pues o tu compañero el de atrás, es fácil, se va allí y se comprueba cómo está ese tramo de acera. Hostia, que no estamos hablando, que son 14 años, un tramo de acera así. Entonces lo lógico es que se vaya y se solucione. Eso, los bancos, y que os pille confesados. Gracias. Buenas tardes. Yo, un querido yo, y bien tardes. A mí, aunque dice el alcalde que le tranquilizan cosas, me tendrá que pasar la receta porque a mí no me tranquiliza absolutamente nada, ni de lo que veo ni de lo que oigo. El 28 de noviembre del 2017, el Gobierno vasco concedió una subvención directa de 3,2 millones de euros para financiar actuaciones de regeneración y rehabilitación en el barrio de Txonta. El objetivo es la transformación del barrio de una situación de vulnerabilidad y exclusión social en un ecobarrio. La improvisación y la falta de rigor son las señas de identidad del consistorio y se vuelve a poner de manifiesto. 14 meses más tarde de la concesión de las ayudas para las rehabilitaciones, nos hacen entrega de una batería de requisitos que deben cumplimentar los estudios de arquitectura para la presentación de ofertas. En los mismos se cuestiona la capacidad que su titulación de arquitectos les concede para realizar una simple rehabilitación y les piden más requisitos que para la construcción de un edificio, o como me han dicho los 5 estudios de arquitecto que he tratado, ni que tendríamos que hacer el Taj Mahal. Curioso. La opinión que compartimos es que las exigencias son tan altas que vamos a tener dificultades para obtener las ayudas. De hecho, aquí tenía 2 estudios de arquitectura que han realizado trabajos para este consistorio, han desistido de la realización de las ofertas. Y hoy mismo, hoy a la tarde, he recibido la 3ª renuncia de ofertas. La comunidad Txonta 17 es la primera que ha presentado presupuestos para la dirección de obra y que han sido rechazados por no cumplir con los requisitos exigidos en los nuevos pliegos de condiciones. Y me pregunto yo, ¿será otro timo como el que se nos presentó en el 2004, donde se nos regalaba una vivienda? Uno de los requisitos principales del Gobierno vasco, y leo textualmente, es la participación de los residentes del barrio, y requiere la constitución de una oficina de información y formación en Txonta, con el fin de planificar, impulsar y coordinar la interlocución y acción que los diferentes agentes públicos y privados y promover la participación de los residentes del barrio. El área de urbanismo se ha apropiado del espacio de forma unilateral, impidiendo que se lleven a cabo los requerimientos del Gobierno vasco y desoyendo la petición mayoritaria de los miembros de la mesa de Txonta que lo solicitaban. Y aquí se vio en el Pleno con una votación que todas las formaciones políticas, excepto los socialistas, apoyaron. El Gobierno municipal va por libre, sin informar convenientemente del estado del proyecto. No se ha informado adecuadamente a los vecinos de la función de la Oficina de Información y Formación de Txonta. No tenemos datos de seguimiento del interés de las comunidades. No hay participación de los residentes como indica el convenio. Para las contrataciones conjuntas y compartir información de las zonas 1, 2, 3 y 4, no se ha hecho nada. No se ha valorado la idea de realizar la imagen de conjunto e integrar la memoria histórica e industrial del barrio y el proyecto cultural. No se ha presentado ningún plan, y esto es lo más importante, de adecuación del barrio
para las rehabilitaciones y la afección de la instalación del andamiaje y contenedores pueda producir para el funcionamiento de las empresas, tráfico rodado, movilidad peatonal y eliminación de estacionamientos. Se están acrecentando las dudas de que la voluntad real del gobierno municipal actual sea ayudar a rehabilitar Chonta. Un gobierno municipal que en su ADN está la demolición y la destrucción del patrimonio histórico de la ciudad con construcciones sin criterio ni rigor y que en periodo electoral se viste el traje de ecologista abanderando criterios de sostenibilidad que mosquean mucho. Sobre todo en época de carnaval. Esperamos que no sea simplemente un disfraz que os habéis colocado para ganar las elecciones. Las dudas y sospechas de que ocurra como en el juego de los trileros, que se nos enseñe la bolita de la ayuda económica y luego desaparezca, está aumentando. Nosotros sí que no estamos tranquilos y tú no nos tranquilizas. Y ya voy a hacer las dos preguntas de rigor. En los presupuestos, ¿qué cantidades hay asignadas para el barrio de Chonta? Y la siguiente, ¿en qué situación está el proyecto de construcción del ascensor en la zona 1 del barrio de Chonta? La zona 1 es la parte alta. Gracias. Bueno, vamos a ver, voy a contestar brevemente. Bueno, para empezar, en el tema de los presupuestos que tú me has comentado, la dificultad y tal, bueno, la información que se le ha pedido a las distintas, en este caso a los que van a redactar el proyecto, es por una parte una memoria técnica en lo que hacen es describir el edificio, qué problemas detectan en el edificio, la IT, qué problemas tiene, si está pasada, si no está pasada, en fin. Y concretamente, pues la eficiencia energética del edificio en su caso, qué obras se plantean, etcétera, etcétera. Son 5 puntos muy breves. El segundo punto es un currículum vitae. El currículum vitae con las obras en las que han trabajado los distintos arquitectos o aparejadores, los profesionales que participan. Y luego, el tercer punto es, concretamente, los 10 puntos u 11 puntos que tienen que figurar sí o sí en el proyecto. ¿Por qué? Pues porque luego todos esos presupuestos pasan a la mesa de contratación y tenemos que tener, diríamos, unos documentos estandarizados para poder valorarlos. Hablas de complejidad. A ver, en el caso, pues yo, el caso que conozco más directamente es el de Chonta 2. Chonta 2 se le pasó la información, ya tiene los 3 presupuestos, ya los ha presentado en forma, con la memoria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues bueno, y precisamente eso se está haciendo con todos. Hablas del tema de la imagen de conjunto. Bueno, yo concretamente hasta hace poco he estado reuniéndome uno por uno y contigo también con todos los portales de Chonta, del primero al último de los que están incluidos en las ayudas, preguntándoles precisamente cómo llevan el tema, explicándoles las dudas, etcétera. Incluso he estado en reuniones en alguna comunidad, en alguna reunión de alguna comunidad de vecinos, concretamente solucionando las dudas, tanto Cristina como yo en este caso. Vamos a ver, precisamente lo que queremos es que se actúe conjuntamente y de hecho hemos estado reunidos con las 5 comunidades del último bloque, del 44 al 52, precisamente para ver si es posible entre todos que se haga de una manera conjunta, armónica y a la vez. Por lo tanto, y ellos han estado receptivos y de hecho les parece bien, tienen ventajas por hacerlo de esa forma, nosotros también porque va a servir para organizar mejor todo el tema de las obras una vez que se realicen, etcétera, etcétera. Tema económico. Aquí tengo la resolución para que te la creas. Tengo la resolución concretamente de fecha 18 de febrero de 2019 con la subvención que se le da concretamente a Chonta 40 después de haber verificado el cumplimiento de los requisitos. Concretamente la ayuda que se le dan son 119.527,21. Esto está aquí, está pasado a contratación, contratación al departamento. Nosotros hemos emitido, con esto tienen que ir al registro de la propiedad, hacer la inscripción en cada una de sus escrituras y empezarán a cobrar la cantidad que está aquí. Por tanto,
ya te digo, ni falta de rigor ni falta de información. Y si tú ves que hay falta de rigor y falta de información, en lugar de hablar de manera general, me dices concretamente dónde ves, punto por punto, la falta de rigor y la falta de información. Porque ya estoy hasta las narices de que hables de manera general, de manera genérica y sin concretar. Porque aquí parece que vale todo. Entonces, después de que estoy haciendo todas esas reuniones, está Cristina allí informando, que digas que existe falta de rigor, falta de información y te quedes tan ancho y ni siquiera te molestes en dar un mísero ejemplo de cuál es la falta de rigor y falta de información, la verdad es que me mosquea bastante. ¿Más intervenciones del público? Sí, no, ahí y luego atrás. Hola, soy Ander de los Mozos, de Podemos Eibar Aldugu, y bueno, quería primero felicitar a la plataforma de Reval por el trabajo que han hecho y conseguir que se apruebe la moción, y hacer referencia a que en un mes se pueden dar resultados si se trabaja durante ese mes, que parece que hay una previsión de no hacerlo. Lo que quería preguntar es sobre los presupuestos participativos. En el pleno anterior ya pregunté cómo estaban la situación en los presupuestos para lo que se iba a hacer en 2018. Se dijo que en 2 o 3 semanas ya iba a haber informes de cuál era la situación y se iba a actualizar la situación. Ha pasado más de un mes y no hay nada en la página web, entonces entiendo que todavía no se ha avanzado en ese aspecto. De todas formas, son presupuestos de 2018. ¿Cuál es el presupuesto participativo para 2019? Entonces, los 800.000 euros no eran para 2018, son para 2018 y 2019. Esa es mi pregunta. Esa es tu pregunta y esa es la misma pregunta que me ha hecho esta mañana María Jesús, a la que le he respondido en la Comisión de Hacienda, que el jueves tendré el informe que poder pasarle a la mesa, bueno, al grupo motor que está constituido para esto. En cuanto a si hay partida para presupuestos participativos de 2019, sí hay 800.000 euros. O sea, se incorporarán los de 2018 cuando se haga la liquidación, pero además hay una partida nueva en 2019. ¿Cuándo va a empezar ese proceso? Porque si el proceso de 2018 empezó en mayo y se está alargando hasta febrero o marzo, pues igual deberíamos de empezar el proceso antes para que se hiciera durante el año. A ver, ese proceso se empezará cuando evaluemos el proceso de 2018 y, sobre todo, reflexionemos sobre los resultados, cómo se ha llevado el proceso, cómo podemos aumentar la participación, y ese grupo motor decidirá cómo se lleva a cabo el proceso de presupuestos participativos de 2019. Es decir, que sin plazo, como siempre, ¿no? No hay plazos. Para que quede claro, que no hay plazos. El plazo que marque el grupo motor. No lo voy. Si lo marcara yo, o sea, sería autoritaria y lo que sea, y no se debaten las cosas. O sea, si lo podéis hablar en el grupo motor, pero podéis poner los plazos en el grupo motor, ponerlos. Bueno, el grupo motor los pondrá cuando se reúna, que te he dicho que se reunirá cuando toque ahora entregarles el informe de los resultados de 2018. Bien, un mes más tarde, ok. Un mes más tarde de lo que habíais dicho, ok. Vale. Intervenciones del público, hacia atrás, ¿no? Bueno, creo que está. Bueno, ikuste zuenez, ja jakingo zua burtso bat nortzu garen, gu gogainiko langileak gara, aurreko plenoari eta aurkeztuko genuen mozioari jarraiki, gaurko honetara ere hurbildu gara. Aurrekoan, hemen zaudeten alderdioi inplikazio eskaera eskatu genizuen. Oraingo honetan ere, airera bota genizuen galderaren erantzunaz hausnartu duzuen galdetzera gatoz. Eta nola ez, berriro ere zuen inplikazioa eskatzera. Edo inplikazio maila hori nola dagoen momentu honetan jakin nahi dugu. Etorri ginenetik gure baldintzak ez dira hobetu. Eta 180 eibartar nagusiek kolokan daude. Borrokan gaude eta borrokan jarraitzeko jarrera irmoarekin gaude. Lehenik eta behin gure desadostasuna eta gaizki egona adierazten dizuegu. Honako arrazoi hauengatik. Alderdi politiko batzuen esnaiko inplikazioagatik,
Hau da, EAJ, PNV eta PSE-rena hain zuzen ere. Bestetik, suhiltzaileekin gertatu zen ez bezala gure kolektiboa emakumezkook osatzen dugunez, eta are gehiago gizarteak emakumeoi egotzi dizkigun zaintza lanak izanik, gure goerari ez diozue garrantziarik eman, edo alboratu gaituzue 3 paragrafoko testu txiki batekin. Berdintasunaren izenean gizarteari begira agoa betetzen duzuen bitartean. Azkenik, eta suhiltzaileen kasuari jarraiki, nun eta berriki borrokatu emaitzak lortu dituzten, 48 suhiltzaile lortu dituzte, askok babesa eman zenieten. Agian, beraiek babesten dituzten herritarrak lehen mailako herritarrak direlako. Edo gizonezko kolektiboa direlako. Hori ez da gertatzen ordea egoitzetan dauden pertsona nagusiekin. Gizarteko pertsona nagusiekin. Egoera zaurgarrian aurkitzen diren eta beraien bizitzaren azkenak gurean egiten dituztunekin. Pertsona nagusiak bigarren mailako herritarrak aldira, edo bakarrik hauteskundeak gertu daudenean gogoratzen gara beraiekin, edota propaganda egiteko eslogan hutzak dira, zuen Gipuzkoa eraiki, eta horrelakoak. Bestalde, eskerrak eman, babesa eman diguzuen alderdioi. Gogoratu, Egogainen dauden 180 erabiltzaile, eibartar edo ingurukoak direla. Gogoratzen ez baduzue, berriro doakizue, hasieran aitatutako aurreko plenoko galdera. Nola gustatuko litzaizueke tratatzea egoitza batera baldin bazoazte? Egogain borrokan! Bueno, pues, finalizado ya, levantamos la sesión. Nosotros lo dijimos cuando se presentó, bueno, el Partido Socialista, cuando se presentó la moción, y así se lo hemos trasladado a la Diputación y se volverá a trasladar en una próxima reunión, que pedimos implicación de las partes para solucionar el problema, porque al final los perjudicados, aparte de las reivindicaciones laborales legítimas, no dejan de ser los ancianos y las ancianas residentes de la residencia de Egogain. Y por tanto lo que solicitamos desde el punto de vista institucional es tanto que la Diputación como en este caso la representación de los y las trabajadoras bueno, se sienten y sean capaces de ponerse de acuerdo para desbloquear la situación. Es lo que pedimos, es lo que seguimos pidiendo. Tengo próximamente una reunión en la misma con la Diputación de nuevo, con el área de servicios sociales, y trasladaré de nuevo esta petición. No sé los demás si tienen que decir algo. Ez, bakarri izan galdetzian, bolinguarena eta errekatzurarena eta, ni txarto gogoratzen ez banaiz, en el 2008 ese proyecto iba a llevar Errekatzuberri, ¿no? En el 2008. Estaba aprobado incluso el estudio de detalle, si no me equivoco. ¿Durante cuánto tiempo se puede mantener unas aprobaciones hechas hace 11 años? Y resulta que ahora, según me han dicho, ya no lleva Errekatzuberri, sino que ahora es Altuna y Uría. Entonces, ¿valen los permisos que se le ha dado a una empresa para otra empresa? Pregunto, no sé. A ver, no me he debido explicar bien. Si se le da, si el estudio de detalle y todo un proyecto hacen una empresa que era Errekatzuberri, que dentro de Errekatzuberri, creo que si no me equivoco, estaba Inmobiliaria del Orio y el Grupo Eibar, no llevaron adelante ese proyecto porque no era rentable. 11 años más tarde, cuando ya el plan general, fíjate si está más que caducado, y ahora resulta que de repente, con esos mismos permisos, le vale a otra empresa. ¿El estudio de detalle qué es? Es una ordenación urbanística, pero no es un permiso, no damos licencia para nada. Se dice cómo va a quedar ordenada la zona y si quien entra le vale la situación de ordenación de la zona cómo está diseñado según los parámetros urbanísticos que está aprobado dentro del ayuntamiento, tira para adelante. Si no, tendría que modificarlo y presentar ellos su propio estudio de detalle. Pero no es un estudio de detalle, un plan especial en este caso, no sé qué documentos, creo que era el plan especial, un PERI. A ver,
En el caso de Recachu es que son dos promociones diferentes. Sí, no, está hablando de Recachu. La de Recachu, en el caso... No, son dos promociones diferentes. Sí, pero eran dos promociones distintas. Eran dos proyectos, dos unidades distintas. Molingua tiene una tramitación distinta y con temporalidades distintas. En Molingua te iba a aprobar el plan parcial, porque era un suelo urbanizable, no era urbano. Bueno. Sí, bueno, esa es la... Son planeamientos urbanísticos, es desarrollo del urbanismo. No es que han pedido una licencia para ejecutar nada. Dicen, ¿cómo se ordena? Si el que entra de nuevo, el que ahora se quiere posicionar para ejecutarlo, le vale la ordenación urbanística que está aprobada, tira con ella. Entonces, Altura y Uría, ¿qué va a llevar? ¿Los dos proyectos? Recachu, no, solo Recachu. Solo Recachu. Sí.